La charla de hoy con Antonio Rico y Álvaro Morote pone fin a un ciclo de charlas que se ha llamado ¿Dónde está el Vinalopó? El nombre no es aleatorio porque lo que hemos querido poner de manifiesto a partir del propio nombre del ciclo es que a pesar de que es un río que atraviesa una totalidad de 14 poblaciones y ser fundamental para el desarrollo de tres comarcas tan importantes y singulares en la provincia de Alicante como el Alto Medio y Bajo Vinalopó, sin embargo es un gran desconocido y además un gran ignorado, en el sentido de que no corresponde a los patrones habituales que se nos muestra de ríos caudalosos, con bosques galería maravillosos. ¿Quiere decir esto que el valor del río Vinalopó es por salirse de estos patrones inferior? Eso es lo que estamos defendiendo nosotros, en absoluto. Es un río temporal, propio de los ambientes semiáridos, a los que el efecto de la sobreexplotación de los acuíferos, una contaminación acusadísima, unas obras de encauzamiento que le han restado absolutamente su funcionalidad ecosistémica, lo han llevado hasta aquí. Nuestra función última ya es evitar la extinción de un ecosistema, porque no solamente se extinguen las especies, también desaparecen ecosistemas y sobre todo los ríos que están entre los ecosistemas más amenazados en el planeta. Esta última charla, creo que viene de la mano de un gran especialista en el Vinalopó, que como me está diciendo Antonio hace tiempo, que lo ha dejado de lado y que espero que se sume a nuestro proyecto, que finalmente es elaborar un plan director para la recuperación del río. Antonio Rico Amorós es catedrático de Análisis Geográfico Regional en la Universidad de Alicante. Es un gran especialista en usos agrícolas y urbanos del agua, sobre explotación de acuíferos, estructuras agrarias, riesgos climáticos, ordenación del territorio y planificación estratégica. Particularmente ha sido un gran estudioso y en ese sentido tiene una publicación sobre explotación de aguas subterráneas y cambios agrarios en el Alto y Medio Vinalopó y es un especialista en planificación hidrológica. Respecto a Álvaro Morote, que sí que hemos tenido ocasión de coincidir en otras charlas, es licenciado en Geografía por la Universidad de Alicante, máster oficial en Planificación y Gestión de Riesgos Naturales por la Universidad de Alicante y doctor en Dirección y Planificación de Turismo por la Universidad de Alicante. En la actualidad también está especializándose en consumo de agua y nuevas naturalezas urbanas. Quiero decir una cosa, que el currículum que tengo es muy extenso, pero me vais a perdonar que haga un resumen, porque si no nos tiraríamos hablando de la amplia experiencia que tienen los dos en el tema que se va a tratar, que aunque se sale un poco de este abandono que es el del Vinalopó, pues se va a tratar el tema de la depuración y reutilización de aguas residuales, lo cual lamentablemente se está convirtiendo en un tema puntero en investigación, porque está claro que como solamente se puedan plantear riegos o usos a partir de la disponibilidad de aguas potables de los acuíferos, me parece que lo vamos a pasar en provincias como Alicante bastante mal. Por consiguiente, pues nada, os dejo con ellos dos y muchísimas gracias de nuevo pues, por el apoyo que habéis dado al observatorio en este tiempo y acudiendo a nuestras charlas. Muchas gracias. Ana Campo nos llamó hace aproximadamente un mes, estaba preparando esta conferencia y bueno, yo creo que te comenté que nuestras agendas verdaderamente son muy complicadas y que lo que también creo que te advertí es que hacía tiempo que no trabajaba en Vinalopó, nuestras orientaciones de investigación ahora están más encaminadas hacia otras cuestiones distintas a lo que ha sido yo creo que una de las grandes pasiones de mi vida, que ha sido el Vinalopó y la defensa fundamentalmente de trasvase del Vinalopó, tras la tesis doctoral que hice, es decir, que esa publicación que ha señalado Ana sobre su explotación de aguas subterráneas y cambios agrarios es la publicación que resume mi tesis doctoral y verdaderamente pues debo decir públicamente que esa pasión que sentía por el Vinalopó pues paso de los últimos años ha ido creciendo, porque creo que se ha cometido una gravísima injusticia con esta tierra
y considero que la solución que se ha dado para el Cuca Vinalopó en este momento me parece completamente insatisfactoria, incompleta, y yo diría que hasta cierto punto, con algunos de los datos que voy a ofreceros, diría que hasta inadmisible. Bien, luego también quiero tener unas palabras porque no recuerdo cuándo fue la última vez que pisé este Teatro Wagner. La fecha es lo que no recuerdo, pero sí que recuerdo el motivo. El motivo fue un homenaje que dimos entonces a Miguel Iborra, al alcalde de Aspe, yo diría que al alcalde del Agua, que ha defendido en todo momento a esta tierra me refiero al Vinalopó en su conjunto. Todos sabéis que era sarjeño de nacimiento, y yo creo que si hay alguien que ha hecho mucho por esta tierra para defender con un sentido de interés general lo que verdaderamente importa, que era la defensa del agua, la defensa del agua de los acuíferos, y por ello también la defensa del agua del río, ha sido Miguel Iborra, y por lo tanto creo que hacia Miguel debo tener unas palabras de recuerdo, porque verdaderamente aquello para los que estuvimos en aquel proyecto fue un gran mazazo. Bien, y enlazando con Miguel Iborra, pues debo decir que siempre, antes se lo he comentado a regantes de aquí de Aspe, que siempre que venía a Aspe por algún motivo acababa con el alcalde de Aspe, con Miguel Iborra, visitando la depuradora de aquí de Aspe, y tenía muy a gala, pues creo que una de las depuradoras que funcionan en términos razonablemente eficientes, en términos de calidad, es la depuradora de Aspe. Entonces, bueno, yo creo que tenía siempre a gala demostrar que aquí en Aspe se hacía pues, un uso muy eficiente del agua, a pesar del lastre que supone la sobreexplotación de acuíferos, que en este caso afecta fundamentalmente al acuífero de la Sierra del Viento. Bien, hemos preparado una serie de diapositivas. Yo creo que debo decir que, por lo que me ha comentado Álvaro, el número de diapositivas alcanza, creo que son 70 unidades, pero vamos a ir rápido y luego, si acaso, si hay abierto un turno de palabra y de debate, pues alguno de los aspectos que no quede suficientemente aclarado, luego en esa parte pues se lo podríamos precisar. Bien, nosotros estamos precisamente avanzando una línea de investigación que es la de las fuentes no convencionales como una estrategia de adaptación al cambio climático, pero quizás no tanto al cambio climático como uno de los fenómenos, como una de las temáticas de investigación que está ahora, lleva ya algunos años con un desarrollo tremendo, pero lo que está claro es que hay un fenómeno en relación con el clima mediterráneo que tenemos, que es el de las sequías. Esto va vinculado al anticiclón de las Azores. Están viendo como hace meses y meses que no llueve. Esto va vinculado a ese anticiclón de las Azores que está bloqueando el paso de las borrascas atlánticas. Entonces, independientemente de ese mecanismo atmosférico que es el que impide las precipitaciones, luego lo que sí que es cierto también es que todos los análisis que se han hecho de temperaturas y de precipitaciones lo que están advirtiendo y señalando es que se está avanzando hacia un escenario de calentamiento, de incremento de las temperaturas. Aquí también habría que distinguir esos efectos en observatorios urbanos y observatorios que no son urbanos, porque los incrementos de temperatura llegan a 4, 5, 6 grados, comparando series antiguas, de incremento de temperatura por el fenómeno de la isla de calor. Eso es una realidad. Bueno, luego también lo que también se ha demostrado es que en relación con las precipitaciones, fundamentalmente en relación con este periodo que va desde 1980 al 2000, 2005, es la serie desde los planes de Cuenca se ha considerado como la llamada serie corta, la serie que está marcada por el efecto 80, ahí también lo que se refleja, lo que se constata es una disminución de las precipitaciones. Bien, esto ya son, digamos, escenarios de futuro. Hay distintos modelos de predicción que incorporan también los escenarios de emisiones de CO2, y entonces lo que se hace es analizar los cambios que hay en la precipitación, cambios en las precipitaciones intensas, cambio en el número de días de lluvia, y como ven, en el caso de los días de lluvia, lo que parece que podríamos avanzar conforme avanza lo que es el siglo, es hacia una disminución de ese número de días de lluvia. Luego, también hay cambio en las precipitaciones intensas. En este caso, todo lo contrario, es un cambio positivo. Se dice que posiblemente vayamos a un escenario en el cual las sequías sean más largas, más duraderas y más intensas, y en el caso de las precipitaciones lo que sería
es también más intensas y más cortas. Y luego, desde el punto de vista territorial, lo que también están demostrando algunos estudios bastante avanzados es que esas precipitaciones intensas serían más concentradas espacialmente. Es decir, que no iríamos hacia grandes diluvios generalizados a nivel de cuenca, sino que serían precipitaciones muy concentradas territorialmente. Bien, luego hay otro aspecto que es ya un aspecto humano, la intervención humana en lo que son los regímenes fluviales. Aquí hemos puesto el caso del río Seco en desembocadura, aguas arriba hasta la presa de Tibi, que cada compuertas en 1594, ahí es el Montnegre, y aguas arriba de lo que es la presa de Tibi, que fue una de las primeras presas a alta gravedad que se hizo en Europa en el siglo XVI, es el río Verde. Entonces, prácticamente ya a partir de lo que es la presa de Tibi, digamos que lo que es el río queda literalmente sangrado, pero esto da lugar a un fenómeno como es la creación de la huerta de Alicante. Aquí hemos preparado otra diapositiva, que no sé si es un aspecto que conocíais, Ana, que es que el río Vinalopó era un afluente del río Segura hasta finales del siglo XVIII. Es decir, toda la cartografía histórica que hay desde el siglo, bueno, finales del XV, pero fundamentalmente en el siglo XVI, la escuela holandesa lo que demuestra es que el río Segura, perdón, lo que es el río Vinalopó, aquí tiene Monforte, aquí está Aspe, aquí tienen Elche. Aquí experimentaba lo que llamamos nosotros una difluencia. Cuando había un episodio de avenida fluvial, un brazo avanzaba hacia el río Segura y conectaba con el río Segura a la altura de Rojales, aguas arriba de Rojales, y había un ramal del Vinalopó que salía hacia la Albufera de Elche. Esto cambia radicalmente después de las grandes intervenciones antrópicas que hay de bonificación de esas humedades interiores que había en la llanura de inundación del río Segura, cambia radicalmente ya en el siglo XVIII. Entonces, aquí vemos también como la intervención humana lo que ha cambiado también es la dinámica fluvial del río. Bien, esta diapositiva lleva un título que lo que intenta expresar es las grandes incertidumbres que hay en estos momentos sobre lo que puede pasar a medio plazo en relación con las precipitaciones. Pero aquí lo que estamos comparando es una realidad, sí que se puede constatar, y es comparando la serie de precipitación de 1980 a 2005, lo que hemos llamado la serie corta, comparada con una serie larga de datos más largos que va desde el año 1940 a 2005. Y curiosamente, lo que se demuestra es que en algunas zonas del litoral valenciano lo que se ha producido es un incremento, vamos a ver, aquí lo que tienen es una reducción de las precipitaciones y aquí lo que tienen es un incremento de las precipitaciones. ¿Qué significa esto? Que al menos en el nivel actual que hay de conocimiento de lo que son las variaciones en los patrones espaciales del régimen de precipitaciones conviene ser muy prudentes, porque hay estudios que lo que advierten es que se van a incrementar las precipitaciones en estas zonas de la costa. Y todo lo contrario, lo que van a hacer es disminuir las precipitaciones en las zonas de interior, porque lo que van a disminuir son las precipitaciones vinculadas al régimen atlántico, es decir, a las borrascas atlánticas, que es lo que ha pasado, por ejemplo, este último año. Si comparamos lo que pasó del otoño del 2016 a la primavera del 2017, en la provincia de Alicante y en la provincia de Valencia, aquí tienen las precipitaciones que hay acumuladas. Hay observatorios del norte de la provincia de Alicante que llegaron a registrar más de 1.500 milímetros de precipitación en ese periodo de tiempo, del otoño a la primavera. 1.500 milímetros de precipitación. Y en cambio, si comparamos lo que es el promedio estadístico desde 1981 a 2010, si se fijan, por ejemplo, aquí tenemos precipitaciones medias que van de 600 a 800 milímetros, pero aquí se registran precipitaciones que van de 2.200 a 1.600 milímetros. Prácticamente se duplicaron las precipitaciones. ¿Qué significa esto? Que verdaderamente en términos pluviométricos, gran parte de la provincia de Alicante no está en situación de sequía, pero sí que lo está en términos hidrológicos, porque no tenemos agua. Porque las fuentes de suministro ordinarias no aportan agua. Aquí tienen la situación que había precisamente en octubre de 2016. En octubre de 2016, y luego haremos referencia también al Consorcio de Aguas de la Marina Baja. El Consorcio de Aguas de la Marina Baja estaba dependiendo de la conexión Rabasa-Amadores, que en este caso permitía
subir hasta el embalse de Amatorio aguas proporcionadas por la Mancomunidad de Canales de Tevilla y a su vez, después, más tarde, cuando se puso en marcha, después de muchos años, la desaladora de Mochillo. Esto fue en octubre de 2016. Y como ven, esta es la provincia de Alicante, todos estos colores señalan que estaban los sistemas de explotación en situación de alerta y en situación de emergencia. En cambio, esta es la situación que hay en septiembre de 2017, después de esos episodios de precipitaciones que hemos comentado anteriormente. Es decir, media España está en situación de alerta y en situación de emergencia, y en cambio la provincia de Alicante, los sistemas de explotación de Alicante, están en situación de normalidad. Pero claro, yo quiero llamar la atención sobre lo siguiente. Es decir, la Confederación Hidrográfica, son datos de la Confederación Hidrográfica del Júcar, considera que la situación del Vinalopó es una situación de normalidad. Es decir, que tenemos unas evoluciones piezométricas en los acuíferos que, a pesar de las lluvias, van en descenso, pero estamos en situación de normalidad. Para que vean también cómo en ocasiones la Administración, a la hora de considerar realidades hidrológicas, yo creo que no lo hace con demasiada figura. Bien, una pequeña introducción para que vean la situación que hay en relación con las demandas de agua y los recursos existentes en España. Que en España, por término medio, recibimos una precipitación de 110.000 hectómetros cúbicos. De esos 110.000 hectómetros cúbicos, tenemos garantizados, por cuestiones de embalse, por cuestiones de aprovechamiento de los acuíferos, aproximadamente 56.000. Es decir, la mitad de lo que recibimos, tenemos disponible la mitad. Y garantizado no tenemos esos 56.000, aproximadamente coincide con el volumen de capacidad que tenemos de embalse. Tenemos garantizado 46.000. A pesar de que tenemos 110.000 hectómetros cúbicos, únicamente tenemos garantizados 46.000. ¿Qué ocurre? Que si ahora consideramos esos 46.000 con las demandas que tenemos, que son de 35.000, y considerando la regulación, que en este caso, este dato no es de 46.000, sino es de 56.000, este dato es el caudal o el recurso garantizado. ¿Qué ocurre? Que el balance hidráulico de España, en términos, en condiciones normales, sería de superávit o de abundancia de 21.000 hectómetros cúbicos. Pero aquí, ¿qué ocurre? Que hay cuencas que están en déficit o en equilibrio. Está la del Segura, está la del Júcar, está también la del Guadalquivir, y luego están estas cuencas. Pero claro, si ahora analizamos la situación actual, la cabecera del Tajo tiene serios problemas, pero no ha debido a eso. Esa situación que hemos dicho de que no entran las borrascas hacia adentro, ¿no? La cuenca del Duero también está en situación de sequía, ¿eh? Es decir, que esto es una situación normal, en situación climática normal. Bien, descendiendo a la situación de la provincia de Alicante. Quiero decir que a la hora de establecer un balance detallado hay que ser también prudentes. En esto de las cuentas del agua, yo creo que hay que ser prudentes porque en ocasiones las distintas fuentes ofrecen unas estimaciones que en ocasiones no son plenamente coincidentes. Eso lleva mucho tiempo. Bien, pero resumiéndolo, la provincia de Alicante tendría unas aportaciones cercanas a 600 hectómetros cúbicos, pero ¿qué ocurre? Que esto según el área de ciclo hídrico de la Diputación Provincial de Alicante. ¿Qué ocurre? Que claro, está considerando 150 hectómetros cúbicos de escorrentía. Esto es considerando que el río Segura funcionará en régimen natural y digamos que en Murcia no hubiera ningún tipo de aprovechamiento y que a la desembocadura del río Segura llegarán como mínimo 120 hectómetros cúbicos por tiempo. O en el caso de los acuíferos, digamos aquí lo que tampoco se está considerando es la sobreexplotación o la extracción de reservas no renovables. Entonces, verdaderamente, el caudal disponible existe, son 600 hectómetros cúbicos. Pero incorporando desalinización, que es, digamos, la capacidad, no es que se esté produciendo todos los años, pero la capacidad actual es de 173, y luego, esta es la temática que nos ocupa hoy, las residuales, que se producen 122 hectómetros cúbicos al año, las depuradoras de la provincia de Alicante. Pero lo que es la reutilización efectiva que hay es de 55. Dirán, esto es poco. Bueno, pues es de los niveles de reutilización más elevados de toda España. Es decir, que eso también hay que considerar. Luego también, aquí lo que hemos intentado también es analizar de una forma un tanto más detallada lo que son las demandas que no son los consumos. Porque verdaderamente de lo que carecemos, es decir, si yo ahora voy a la Confederación Hidrográfica del Júcar y yo le pregunto al comisario de aguas que me ofrezca un dato detallado, mira, necesito saber el consumo de la cifra real del Júcar del año 2016, no me lo va a dar.
Bueno, aquí si le pedimos, oye, dame los datos de consumo de agua de las comunidades regantes de Vinalopó, seguro que los da. O sea, para que vean, ¿no? Por eso quiero decirles con todo esto que estos datos hay que también tenerlos en cuenta con cierta reducción. Bien, aquí las demandas las hemos corregido, hemos considerado que ha habido una reducción importante de superficie regada, porque la provincia de Alicante llegó a alcanzar en los años 90 unas 135.000 hectáreas y en cambio en estos momentos apenas llegan a las 100.000. Han desaparecido 35.000 hectáreas. Uno de los grandes problemas ha sido el tema de la urbanización, pero hay otro problema que es la falta de agua y los elevados costes del agua. Es otro problema. Entonces, esto lo hemos corregido, son 900. ¿Qué significa esto? Que considerando esos recursos que hemos dicho antes, que son de 600, bueno, pues aquí hay un déficit de 250 hectómetros cúbicos cuando no hay sequía, y a pesar de ello estamos en situación de normalidad, según la Conferencia Energética de Júcar, a pesar de ello, y cuando hay sequía ya nos vamos cerca de los 600 hectómetros cúbicos. Y aquí hemos considerado también los usos ambientales. Este dato, si se lo pedimos ahora a la Conferencia Energética de Júcar, también tendríamos algunas dificultades para obtenerlo. Nosotros hemos considerado que para el caudal del río Segura, las lagunas del norte y también la laguna de Salinas, que esto es un tema que también deberíais abordar desde el observatorio, la posible recuperación de la laguna de Salinas, hemos considerado 150 hectómetros cúbicos. Bien, este es el último balance que nosotros estimamos en el año 2007-2008 para un trabajo que hicimos para la Junta Central del Vinalopó. Son datos que teníamos entonces. Los recursos renovables de los acuíferos. Realmente, lo que se infiltra por término medio anualmente en los acuíferos, que es el recurso renovable, lo que se renueva, son 67 hectómetros cúbicos. Los bombeos controlados, gracias a que la colaboración de los regantes permite a la Confederación Hidrográfica del Júcar saber lo que se está extrayendo, porque hay contadores instalados en los pozos. En La Mancha no hay contadores, en La Mancha Oriental no hay contadores, en La Mancha se hace por satélite. Pueden ustedes imaginar la veracidad de esos datos por satélite. Aquí no, aquí por contadores. Bueno, los bombeos controlados son 104 hectómetros cúbicos, pero se estimaba una explotación de 150. En cambio, los derechos que tienen las comunidades de regantes ascienden a 224 hectómetros cúbicos. Es decir, de 67 a 224. O sea, digamos, esos números son los que tienen en cuenta. Aquí hemos considerado también lo que son las demandas en el sistema de explotación. La demanda agraria, a pesar de esa reducción de superficie, continúa siendo de más de 100 hectómetros cúbicos. Aquí también es muy importante la demanda urbana, cerca de 40 hectómetros cúbicos. Aquí deberíamos incorporar también la demanda ambiental que hemos considerado anteriormente, pero para que vean en este gráfico que la demanda agraria está cerca de las 62%. Bien, este es un mapa donde pueden ver la situación de explotación de los acuíferos en la Comunidad Valenciana. Estos colores que hay aquí corresponden a Vinalopó. Entonces aquí hemos considerado que estos acuíferos estaban con problemas de sobreexplotación. Y también hay problemas de sobreexplotación en zonas de Castellón, en zona de Oropesa, pero aquí por intrusión de agua de mar. Entonces aquí tenemos problemas, no solamente porque esta es la evolución de la pizometría en dos pozos de la zona del acuífero de Garches Salinas, que están completados hasta 2005, pero fíjense, desde 60 metros de profundidad a 360. Pero lo que quería explicarles es que esto, digamos que en términos económicos es importante, porque desciende la profundidad de extracción y evidentemente tenemos que profundizar los pozos, meter bombas más potentes, etc. Pero hay un problema también importante que es la pérdida de calidad. ¿Por qué? Porque los acuíferos que tenemos en Vinalopó, por incidencia de la tectónica, la tectónica que configura los relieves, que en definitiva son los que constituyen los acuíferos, en muchos de los bordes, fundamentalmente en el eje del río, el contacto de los acuíferos se establece con materiales del secundario, con materiales del Triásico. Y ahí hay arcillas, hay margas, hay yesos y hay salas. Entonces, las barreras triásicas hacen que en los bordes de acuífero se produzcan problemas también de intrusión de agua salina, pero por contacto con barreras triásicas. Esta es la evolución también hasta 2004 de un pozo del Tolomó, y esto se dice desde cuando, es una foto de cuando yo hacía la tesis, cuando hice la tesis, estoy hasta algunos años, pero esta foto siempre la pongo porque aquí la electrobomba
que hay está a 600 metros de profundidad y tiene 1000 caballos de potencia. Claro, para sacar el agua desde 600 metros de profundidad ya falta una sumergible de gran capacidad. Te dije que no iba a hablar de Cuca Vinalopó, pero mira, si voy a Aspe, ¿cómo no voy a hablar de Cuca Vinalopó? 3 diapositivas, para que en 3 diapositivas les voy a explicar. Bien, esta es la toma que está terminado. Quiero ir un día a hacer esta misma foto porque esta estación de bombeo que sube el agua a lo que es la muela de Cortes está terminada. Aquí hay, si no recuerdo mal, 60-70 millones de euros de dinero público que están aquí literalmente enterrados. Esta toma está hecha. Está hecha. Bien, este es el Azul de la Marquesa. Esta es una foto que hicimos antes, porque antes de hacer, por lo que me han contado, hay un dique nuevo, imagino que esto lo han adecentado, pero aquí ya pueden observar qué es lo que llega al Azul de la Marquesa. Yo creo que estas imágenes yo no me la he inventado, esta es una imagen real. Luego, si comparamos ahora todos los rasgos técnicos, datos económicos, comparando lo que es el trasvase original, el trasvase que financió el Banco Europeo de Residuos, que es el de Cortes de Prendas, y no el de la Zona Marquesa, resulta que todos los datos señalan, por ejemplo, lo que es el consumo de energía en Cortes de Pallás, 1,3 kilovatios hora por metro cúbico. Aquí, 2,8. En el Azul de la Marquesa, 2,8. El doble. Luego, si comparamos lo que es la capacidad que tenía desde Cortes de Pallás, 5 metros cúbicos por segundo, a 2,6. Luego también, yo creo que esto es fundamental, tanto que se ha debatido en los últimos años sobre el derroche de dinero público y otras cosas. Malversaciones de dinero público. Miren, aquí, este trasvase terminado costaba 240 millones de euros. Este nos ha costado, a todos los españoles, nos ha costado 400 millones de euros. Y el coste del agua, pues, si se fijan, aquí, con datos más o menos actualizados, estaba en 0,18 y aquí pues se va de 0,33 a 0,56, considerando distintas predicciones. Estos son datos del 2006 y 2007. Esto no es exactamente de la Azul Marquesa, pero sí es de las 3 estaciones de control que había en el Banco Júcar. Entonces, aquí aparecía, por meses, 2006 y 2007, que son años secos, aparecía clorpirifos, cianuro, aparecía el hexaclorofluorohexano, aparecía el lindano, todo tipo de pesticidas. Esto es más reciente, esto es del 2015. Estos datos no son de la universidad, no son datos míos, no son datos que yo obtenga, son datos de la Confederación Hidrográfica de la Júcar, con un programa de seguimiento de las aguas superficiales. Bueno, año 2015. No alcanzaba lo que ellos llaman calidad mínima exigible ni en febrero, ni en marzo, ni en mayo, ni en junio, ni en julio, ni en septiembre, ni en noviembre, por distintas razones. Saturación de oxígeno, endosulfán y selenio, clorpirifos, nitratos, amonio y selenio. Esto no lo digo yo, estos son informes oficiales de la Confederación Hidrográfica de Júcar. Como te comenté también el otro día, Ana, en 2016, curiosamente, únicamente un mes aparecía que el agua no era admisible por clorpirifos, únicamente un mes. Pero claro, el resultado final, uno analiza el resultado final y resulta que el agua, cuando analizan lo que ellos llaman la biota, analizan los peces y en los peces aparecía mercurio. El agua tampoco cumplía porque tenían mercurio los peces, para que vean también todo el problema. Bien, esto ya son datos relativos a las unidades de demanda agraria de lo que es el Vinalopó, de lo que es la demarcación. Básicamente, los regadíos del Vinalopó que están aquí se suministran de aguas subterráneas, básicamente, también de agua residual. Hay muchas comunidades de regantes que están consumiendo agua residual. Aquí hemos considerado, estos datos son de ese estudio que comentaba anteriormente que hicimos con la Junta Central en 2017, hace ya 10 años, pero había empleo de agua residual, bueno, agua regenerada es agua residual, una vez depurada y una vez regenerada. Había bastante uso en el medio Vinalopó, menos en el bajo, pero muchísimo en el bajo Vinalopó. Esto tiene sus razones lógicas, ¿por qué? Porque por razones de coste, resulta que las depuradoras, las mayores productoras de agua depurada están en la costa y por razones de coste de bombeo es donde más posibilidades hay. Este dato también, estos mapas, siempre en las conferencias que doy siempre las pongo por una razón, porque lo que quiero que vean es que si comparamos ahora
Lo que es la dotación que hay en Vinalopó, pues la dotación de los regadíos de Vinalopó está entre 4.000 y 5.000 metros cúbicos por hectárea y año. Aquí hay dotaciones donde en lo que son los regadíos del Bajo Júcar pues se van a 7.000, 8.000, incluso 12.000 metros cúbicos por hectárea de año, bueno, en zona de Sueca. Pero fíjense, en el Vinalopó es donde menos dotaciones tienen los regantes, pero el nivel de eficiencia global que hay es de los más elevados de la demarcación del Júcar. ¿Por qué? Porque aquí se hace uso suficiente del agua y prácticamente todos los que tengan regadíos saben que el regadío tradicional por inundación o la manta ha sido literalmente desmantelado y sustituido por el riego Popote. Bien, en el año 95 se hizo el plan director de modernización de los regadíos de la Comunidad Valenciana. Y sobre el Vinalopó, fíjense lo que hacía como una solución: el traspase desde el Júcar a las zonas del Vinalopó y la Alacantí y Marina Baja como un adelanto del plan hidrológico nacional. Esto en el año 95. Luego también lo que se proponía era nuevas fuentes de suministro de recursos, y aquí es donde aparecía ya la reutilización y también la desalinización. Bien, esto ya, datos mucho más recientes, pero sobre ellos no voy a extenderme mucho más, pero lo que sí que quiero es señalar esto. Los productos que se obtienen en el Vinalopó, en líneas generales, son productos de un altísimo valor comercial. ¿Qué es lo que ocurriría si en una partida de zanahorias que se produce en el Alto Vinalopó apareciera la traza de cualquier metal pesado o una contaminación microbiológica en una partida de zanahorias enviada a los mercados de Alemania? ¿Se acuerdan de aquella crisis que hubo hace algunos años? La llamada crisis del pepino, cuando resulta que la crisis del pepino no fue provocada por nuestros agricultores, sino fue provocada por los propios agricultores de Alemania. Ya se pueden imaginar lo que ocurriría si apareciera algún tipo de contaminante en el agua. Luego también aquí hemos puesto expansión de la agricultura ecológica. ¿Por qué esto? Porque durante los últimos años, fundamentalmente durante la última década, yo diría incluso las últimas 2 décadas, ha habido una fuerte expansión de la agricultura ecológica. Entonces, si hay una agricultura que necesita agua de una muy elevada calidad y contrastada y certificada calidad, es la agricultura ecológica. Entonces, este también es un dato a considerar. Hacía ya un par de años que no leía nada de agricultura ecológica y el otro día pedí un libro precisamente para la conferencia de hoy. Aquí tienen, esto es una especie de manual para obtener el título de capacitación profesional en agricultura ecológica. Y no hay ninguna normativa que diga que no se puede utilizar agua depurada en agricultura ecológica. Pero por lo que estabas comentando antes, Ana, lo que es, digamos, al que es agricultor ecológico, lo que le preocupa es cuidar mucho el suelo. Entonces, claro, lo que sí que hay son indicaciones en la directiva europea de agricultura ecológica de que hay que cuidar muchísimo el suelo. Si estoy empleando un agua para riego que no tiene las condiciones microbiológicas y las condiciones que tiene que tener, pues resulta que estoy contaminando el suelo y literalmente lo que estoy haciendo es cargando literalmente el sistema de cultivo. Entonces, quiero llamar la atención sobre esta cuestión. Bien, bueno, esto tampoco quiero detenerme mucho más porque son normas reguladoras, esto es muy farragoso, pero sí quiero llamar la atención sobre lo siguiente. Hay una directiva comunitaria que es esta, que es la 271/91, que se transpone al ordenamiento jurídico español y es la que realmente esto pues, ha significado, hay que decirlo también, un gran avance en términos de mejora de la calidad de las aguas depuradas. Esto hay que decirlo, ¿no? ¿Qué ocurre? Que si analizamos ahora esa normativa, es una normativa del año 91, luego también hubo una pequeña reforma en el año 2008, si no recuerdo mal. Bueno, es una normativa, yo creo que está pensada fundamentalmente, pues como la propia Directiva Marco del Agua, la Comisión Central, está pensada para los países del centro de Europa. ¿Qué ocurre? Que ahí los ríos, cuando una depuradora vierte a un río, pues, si resulta que el río este lleva un caudal importante, pues la mínima contaminación que puede venir de ese caudal depurado se diluye. Aquí no. Entonces, lo que hacía esa directiva era establecer lo que eran medios de vertido normales donde se exigía el sistema de tratamiento secundario que cumple razonablemente a la hora de eliminar fundamentalmente lo que es una contaminación microbiológica, y luego para las zonas sensibles, es decir, para medios receptores sensibles,
Ahí ya, digamos, lo que propone es el empleo de sistemas terciarios avanzados. ¿Qué es lo que ocurre? Que en el Vinalopó, cuando se plantea esa transposición, en lugar de declarar el Vinalopó como zona sensible, pues no se declara. Y aquí había depuradoras que estaban depurando con sistema secundario, en lugar de depurar con sistema terciario. Curiosamente, en territorio valenciano, una de las mayores depuradoras que está dotada con sistema terciario, ¿saben cuál es? La de Pinedo 2. Por Valencia, por la ciudad de Valencia. Pinedo. Y en cambio, digamos que aquí, con terciario avanzado, pues sí, luego ponemos algunos ejemplos, pero si analizamos ahora capacidad de producción o capacidad de producción, pues resulta que no tenemos la que deberíamos tener en relación con el potencial que tiene la reutilización de esos recursos. Bueno, el Plan Nacional de Calidad de las Aguas, hubo dos planes nacionales de calidad de las aguas, el último en 2015, ya no se ha salido nada más. Recuerdo que para preparar esta conferencia la semana pasada estuve 2 tardes de noche en el móvil, literalmente casi loco, porque es que no había datos. La pestaña que tenía el Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente de calidad de las aguas había desaparecido y no había datos estadísticos a la hora de teoría. ¿Cuánto se está depurando en España? Al final encontramos el dato analizando una página de la Unión Europea, de la Comisión Europea, de la Dirección General de Medio Ambiente, donde se abordaba, o sea, evaluaba la situación de la depuración. Pero quiero decirles que a la hora de acceder a datos estadísticos, esto es tremendamente complicado, curiosamente. Cuando resulta que, ¿saben quién paga la depuración y el saneamiento? Todos ustedes. En esto no hay datos. Bien, esto en cambio se ha sustituido por el llamado Plan 13, luego veremos lo que es el Plan 13. Y el Plan Nacional de Utilización de Aguas Residuales, que se presentó un primer borrador en el año 2010, ya no se ha sabido nada del Plan Nacional de Utilización de Residuales, ya no se ha sabido nada. Bien, esto es lo que quiero comentarles. Este es el llamado Plan 13, crecimiento y competitividad, que prevé, dicen las autoridades, que el Ministerio, que prevé hasta el año 2020, la inversión de 1.100 millones de euros de fondos estatales. El otro día apareció una noticia muy interesante en el mundo la semana pasada, curiosamente. Uno pone en la televisión los noticiarios y raros noticiarios que no abren con la sequía. Verdaderamente, porque ha habido problemas de sequía, esperemos que pasen pronto. Pero claro, uno analiza cuál es el esfuerzo inversor que ha desarrollado el gobierno durante los últimos años, cuando estamos en situación de sequía ya desde el año 2014, y vemos aquí que las inversiones en infraestructuras hidráulicas desde 2013 a 2016 han caído pues, prácticamente 1.000 millones de euros. Entonces yo creo que en este caso lo que está ocurriendo es que no se está compasando el esfuerzo del gobierno con la magnitud del problema. La política del agua en estos momentos no es una preocupación para el gobierno. Bien, aquí hay algunas actuaciones que aparecen en el plan de cuenca del Júcar. Y queremos llamar la atención, claro, estas son actuaciones que aparecían en el anterior. Digamos que los planes actuales, los planes de la demarcación y de la ciudad de Júcar, ya estamos en la segunda generación de nuevos planes que se han elaborado de acuerdo con la Directiva Marco del Agua, la 2060C, 2009-2015, y ahora estamos en el marco de planificación 2015-2020. Creo recordar. Bueno, pues aquí hay actuaciones que estaban en el anterior plan y ahora vuelven a recogerse en este. Y no se han hecho. Y no solamente que no se han hecho, sino que, no solamente es que no se han hecho, sino que aquí ven, año inicial, 2016, en la depuradora de Villena. No sé si se ha hecho algo en la depuradora de Villena o no se ha hecho. Pero bueno, seguro que no, porque el año final pone 2021. Luego, modernización de regadíos en el medio de Vinalopó, fase 3. Año inicial, fíjense, 2022, año final 2027. Más obras para la reutilización en la depuradora de Alicante Norte, 2025. Tratamiento de regeneración en Monforte Novenda, 2019, el año de inicio de la inversión, 2019. Entonces, quiero que vean es que en estos momentos, lamentablemente, hay que decirlo así, yo creo que lo que ha habido es una paralización en términos presupuestarios de inversiones que resultaban completamente imprescindibles para atender problemas que yo creo que están poniendo en riesgo sectores estratégicos para la economía de España. Bien, sobre las cifras es lo que les he dicho antes.
Verdaderamente es muy complicado tener cifras que podamos considerar finas, cifras que podamos considerar buenas. Esta temática nosotros la estamos trabajando desde el año 1998. Yo recuerdo que pedíamos datos, porque al Ministerio le pedías datos, por ejemplo, de lo que depuraba Andalucía, el Ministerio no sé. A la Comunidad Autónoma de Andalucía le pedías datos, llamábamos por teléfono, entonces se utilizaba el fax todavía, y todavía estamos esperando la contestación. Es decir, lo que quiero que vean es que es muy complicado acceder a datos. En cambio, debo decir que en el caso de Cataluña, en el caso de Comunidad Valenciana, incluso en el caso de Murcia, siempre que les hemos solicitado datos, verdaderamente en muy pocos días nos han, digamos, suministrado esos datos de depuración, etc. Bien, según el Instituto Nacional de Estadística, se depuran 4.900 hectómetros cúbicos al año. Fíjense, ¿cuánto se utiliza? 530. Es decir, que es una estrategia que no está lo suficientemente desarrollada en España. Luego, si se fijan, prácticamente el 75% del uso del agua regenerada es en agricultura. En uso urbano hay muy poco. Y en esto Álvaro luego le va a explicar las grandes posibilidades que tiene el uso de agua residual depurada en espacios urbanos. Luego, aquí ven también lo que es la evolución desde el año 2000 a 2014. Apenas ha crecido. Analizamos ahora lo que se utiliza en Madrid, por ejemplo, y 15, 20, 25 hectómetros cúbicos, cuando la región metropolitana de Madrid está depurando 550 o 600 hectómetros cúbicos. Luego, claro, luego en Toledo aparecen noticias de que se quejan que el agua pasa sucia. Bueno, pues tampoco está depurando bien, pero tampoco lo está utilizando. Bien, estos son datos ya de la Comunidad Valenciana. En la Comunidad Valenciana, la depuración, bueno, si analizamos ahora lo que se depura en relación, por ejemplo, con lo que se depuraba antes de 2007, se está depurando menos, pero por una razón, porque ha descendido el consumo de agua potable. Esto también daría para otra conferencia. Esta es una línea de trabajo que estamos haciendo nosotros, particularmente Álvaro, con encuestas incluso en viviendas para saber cómo se consume el agua dentro de las viviendas. Y verdaderamente la crisis ha favorecido que la gente se apriete el cinturón, que se instalen dispositivos de ahorro en electrodomésticos, en griferías, etc. Se está consumiendo ahora menos agua. Esto hay que decirlo también, en que hay aspectos en los cuales estamos avanzando, igual que los esfuerzos que han hecho los regantes a la hora de implantar sistemas de riego localizado. Bien, fíjense, con tratamiento terciario, es lo que les comentaba anteriormente, que es el más avanzado, es el que te garantiza que vas a disponer de un agua completamente regenerada o aceptable, únicamente el 8,9%. La reutilización que tenemos en la provincia de Alicante, estos 55 hectómetros cúbicos que nos compran. Lo que ocurre es que ellos consideran también esta variable o esta consideración, este concepto de reutilización indirecta. Por ejemplo, si vertimos al río Vinalopó, lo consideran como una reutilización indirecta, porque forma parte de lo que sería un caudal, entre comillas, ambiental. Consideran como reutilización. ¿Bien? Es decir, que esto hay que decirlo. Bueno, esto en el caso del Segura, situaciones de sequía, verdaderamente cuando hay sequía, pierde la depuradora de Murcia aquí y 100 metros más abajo ya hay un agricultor tomando la agua de la depuradora. Ahí sí que se cumple esto. Bien, luego también lo que quería que vieran aquí también es que esto es de la provincia de Alicante. El potencial que tenemos en este momento, pues podríamos crecer esos 35 hectómetros cúbicos. Es decir, que podríamos, con inversiones, no solamente en depuración, sino también en distribución, en energía de regulación, podríamos crecer estos 35 hectómetros cúbicos. Bien, lo que quiere que vean aquí también son las diferencias entre los tratamientos primario, secundario y terciario. Entonces, Álvaro ha puesto, dice, lo paga ESA, verdaderamente. Lo paga ESA, el secundario, también. Paga el terciario ESA, también cuando vierten a zonas sensibles. Pero en cambio, cuando no vierten a zonas sensibles, ¿quién paga? Pagan los usuarios, pagan los regantes, no paga ESA. Bueno, aquí tienen también los sistemas terciarios, lo que eliminan, por ejemplo, también es el fósforo, el nitrógeno, que garantizan también que desde el punto de vista de contaminación microbiológica la calidad del agua es mucho mejor, muchísimo mejor que con tratamiento secundario.
Luego también aquí lo que les hemos puesto ya son datos ya del sistema de explotación nuestro, del Vinalopó Alacantí, son 30 depuradoras las que tenemos. De esas 30 solamente 2 con osmosis inversa. Hemos puesto ASPE con osmosis inversa, antes lo comentaba el presidente de la comunidad de regantes de la Ciquizica, porque EFSA en la ficha técnica de la depuradora pone que tiene osmosis inversa, pero parece ser que no hay osmosis inversa en la depuradora. Aunque lo que yo recuerdo de las muchas visitas que hicimos a la depuradora es que esta depuradora ofrecía un caudal depurador de una calidad muy aceptable, lo que yo recuerdo entonces. Bien, con tratamiento terciario está la de Novelda, está la del Valle Delta. Esto no garantiza que la Valle Delta esté ofreciendo un caudal absolutamente de calidad, precisamente porque ese terciario que tiene no es un terciario avanzado. Luego con terciario también está Neche, Santa Pola, Crevillente, y aquí lo que vamos a señalar también es esta, fundamentalmente, la de Rincón de León. La de Rincón de León sí que tiene un sistema terciario avanzado. Tiene una serie de bastidores de osmosis inversa que desalinizan el agua, pasa por el secundario y después pasa por el terciario. Pero claro, el terciario este no lo paga EFSA. Este terciario lo pagan los regantes de Monforte, regantes de Agost y los regantes de San Vicente, que además tienen que pagar el bombeo de 400 metros desde la depuradora. No lo paga EFSA. Bueno, noticias de prensa, es decir, que el Consejo invertirá 4 millones en implementar la zona norte depuradora de San Juan, regantes exigen desalar el agua depurada de Orgegia. Luego lo que hemos preparado también es esta ficha para que vean lo que supone, fíjense, alcantarillado, canon de saneamiento. Esto, si sumamos ahora todo lo que supone de la factura del agua potable, pues supone una parte importantísima de lo que todos ustedes están pagando. Y realmente aquí no se cumple aquel principio de que quien contamina paga. Y yo ahora voy a ponerme del lado, digamos, de un cliente responsable. Si yo recibo un agua con una calidad determinada al grifo, yo como mínimo, si estoy pagando por ese servicio de desalinamiento y depuración, también tendré que preocuparme de que el agua, una vez que se vierte a cauce público, o donde se vierta, o si es un agua que se destina a la utilización, que al menos tuviera una calidad asimilable a la inicial cuando yo tomé el agua. Esto no se garantiza, ni mucho menos. Esto no es así. Bien, unas diapositivas, 4 o 5 diapositivas para explicarles. Esto no tiene nada que ver con los sistemas de explotación de la Alacantí, pero sí con un sistema que está muy vinculado, y esperemos que lo esté en el futuro, con el sistema de explotación nuestro, que es el Consorcio de Aguas del Marinagua. Es la Marinagua, que también formaba parte de ese proyecto inicial del Pucavillo. Bien, aquí en el año 1968-69, aquí no viene, pero aquí tiene lugar un episodio de sequía muy fuerte en la Marina Baja. 1968-1969. Bueno, Benidorm con dificultades de suministro. Querían meter en la cárcel a los regantes, porque ahí entraron en colisión, porque los abastecimientos entonces no tenían concesiones. Las concesiones que había del embalse de Guadalest eran de los regantes. Y los regantes, con muy buena fe, con muy buena voluntad, estaban colaborando con los abastecimientos, fundamentalmente con... Bueno, hay una avería, se rompe una de las tuberías, Benidorm sin agua durante un día, y querían meter en prisión. Realmente lo que hicieron fue ponerle una multa a un dirigente de una unidad de regantes. Bueno, aquello sirvió de lección a los regantes. ¿Por qué? Porque en ese momento ya se sintieron discriminados y con un tratamiento de inferioridad frente a la administración. Dijeron, ostras, aquí cuando hay problemas, al primero al que le falta el agua es al regante. Al abastecimiento nunca le va a faltar el agua. Y ya en 1969 los regantes dicen, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Solicitar el agua depurada de Benidorm. ¿Por qué? Porque ya entendían que era un elemento de garantía que no se iba a faltar el agua. Ya desde 1969 ha habido, digamos, distintas iniciativas vinculadas con pedidos de sequía para afianzar esa solicitud. Bueno, el primer año en el cual utilizan agua depurada de la depuradora de Benidorm es 1982. Es cuando empieza ya esa utilización de agua depurada, que es yo creo, uno de los grandes distintivos de lo que es el modelo de gestión convenida integral de la Marina Baja. Es un modelo muy interesante porque en una zona donde, digamos, todos los usuarios comparten recursos, fuentes de suministro, realmente lo que tiene que haber son acuerdos entre los regantes y los abastecimientos, y aquí los hay.
¿Cómo funcionan en épocas de sequía? Lo que hacen los abastecimientos es colaborar con los regantes para suministrarles agua de calidad. A coste cero. ¿Por qué? Porque los regantes quienes verdaderamente tenían las mayores concesiones de agua blanca, de agua potable, lo que hacen es decir, oye, mira, yo renuncio a mi garantía de suministro, pero tú garantízame a mí agua depurada y bien depurada, y tú vas a tener esa garantía de suministro. Entonces, aquí hay una serie de convenios suscritos por el Consorcio de Agua de la Marina Baja con las comunidades de regantes de Villajoyosa, con la comunidad de regantes de Bajo Algar, con la comunidad de regantes de Lancía, con la comunidad de regantes de Altea. Son acuerdos que lo que favorecen son los intercambios de agua blanca por agua depurada. Tú dejas de utilizar agua blanca, pero yo te facilito agua depurada. Pero claro, ¿qué es lo que bueno, esto es el esquema de infraestructuras. Aquí se ha invertido mucho en infraestructuras, ¿eh? Esto es fundamental. Y es algo que en infraestructuras de depuración esto no se ha hecho bien. Pues aquí yo recuerdo que la obra más importante que se hizo, al menos en distribución, fue la que se hizo en 1978, estoy hace algunos años, que la hizo IRIDA, para subir agua desde Rincón de León, desde Alicante, con un bombeo de casi 400 metros hasta Monfort, pasando por San Vicente, Agosto, hasta Monfort. Que esa distribución creo que es la que también estaba previsto que diera también suministro a Giasco, de Rincón de León. Según me comentaba el otro día Álvaro, ha aparecido también en el oficial que se ha denegado esa posibilidad a los regantes de España. Sí, curioso. Bien, cosas inexplicables. Bien, ¿qué ocurre? Llega un momento, yo soy regante, llega un momento que dices, oye, esta agua depurada que tú me estabas suministrando a mí, esta no es la misma que yo estaba consumiendo hace 5 años. ¿Qué está pasando aquí? Ha habido una pérdida de calidad. Bien, ¿qué ocurre? Este es un tema también sobre el que hay que avanzar. El tema del control de vertidos. Conforme la ciudad, las ciudades se han ido expandiendo, se han hecho grandes, han incrementado su oferta, hay polígonos industriales, hay parques acuáticos, este tipo de cosas, pues resulta que a la depuradora llega un efluente o llega un agua bruta que es de peor calidad. Por lo tanto, esas infraestructuras de depuración no son capaces de ofrecerte la misma calidad de agua depurada que hace 20 años. Ha empeorado la calidad. Llega un momento que los regantes dicen, cuidado, hasta aquí hemos llegado. Entonces, pactan con el consorcio que la Universidad Miguel Hernández haga un estudio técnico, un estudio científico, para ver la calidad del agua depurada. Bien, según ese estudio, pues como ven, aquí tiene, durante estos años, los niveles de boro superaban todo lo permitido o lo tolerable por los cultivos mayoritarios que hay en la zona de la Marina Baja, fundamentalmente el níspero y los cítricos, porque el boro es muy letal para los cítricos, es muy letal. Luego hay unas normas, estas normas yo recuerdo que ya las trabajé cuando hice la tesis doctoral, las normas del SAI, las normas WICOS, pues que, como ven aquí, todos los puntos estos señalan la calidad del agua de las depuradoras que había en la Marina Baja. Y están todos aquí, están en C3 y en C4. Entonces, en C3 y en C4, ¿qué significa? Salida alta en C3. No debe usarse si hay un mal drenaje del suelo, utilizar solo en cultivos tolerantes. En C4, salida muy alta, solo utilizable en cultivos muy tolerantes, en suelo permeable, buen drenaje, etc. Que estos análisis que hizo la Miguel demostraron que el agua de estas depuradoras no tiene calidad. ¿Cuál es la respuesta del consorcio de agua de la Marina Baja? Porque verdaderamente su suministro dependía de que esos acuerdos con los regantes continuaran vigentes. Pues lo que hizo fue esto. Acometer, aquí también hay que decir que colaboró EFSA con un convenio, colaboró el Ayuntamiento de Benidorm, está muy interesado en el propio consorcio. Este es el sistema terciario avanzado, uno de los más avanzados que hay en la Comunidad Valenciana y en España. ¿Por qué? Porque incluye ultrafiltración y incluye también desalinización. Este es de los más avanzados. Estos son analíticas de esta depuradora, de la Benidorm. Un caudal que entra a la depuradora con 3.000 microsiemens, esto multiplicado por 0,65 nos daría 0,67. Por 0,67 nos daría 2.800 miligramos. Pues esto ya, digamos que es un nivel difícil de tolerar por muchos cultivos. Llega al tratamiento secundario y llega prácticamente igual.
2.790 microsieverts. Pero en cambio, cuando pasa por el terciario, fíjense, a la tercera parte. Y bien, aquí únicamente lo que queríamos que vieran también es que muchos cultivos, almendro, naranjo, cuando las conductividades pasan de 1.500 microsiemens, verdaderamente pueden resentirse. En hortícolas, exceptuando el tomate, que todos los que son agricultores saben que el tomate, incluso regándolo con aguas salinas, puede no tener tomate de cierta calidad, pero bueno, no es lo más común. Pero por ejemplo, en cebolla, en zanahoria, conductividades de más de 1.000 o 1.500 microsiemens, verdaderamente no son tolerables. Y luego, lo que también quería que vieran, estos son datos de costes de distintas fuentes de suministro en la Marina Baja. El tratamiento terciario cuesta 0,28 euros por metro cúbico, pero esto no lo pagan los regantes, lo pagan los abastecimientos. Entonces, el agua de los envases cuesta 0,20. Esto lo que hemos hecho es traducirlo a un consumo, a una relación que es muy interesante, que estamos también trabajando ahora, que es el binomio agua-energía. Es decir, ¿qué cuesta movilizar el agua? ¿Qué cuesta producir lo que es el agua? En términos de energía. Esto también lo hemos estudiado. Entonces, claro, apostar por la utilización hay que tener en cuenta también que tiene sus costes de explotación y de energía. Bueno, cambio de tercio. Yo lo que os voy a enseñar es el ejemplo de lo que se está haciendo en la ciudad de Alicante y que pienso que a lo mejor no en todos los pueblos, pero sí en las grandes ciudades y aquí, por ejemplo, en el medio Vinalopó es un ejemplo donde mirarse y tomar ejemplo. Bueno, la experiencia de la utilización de las aguas utilizadas en la ciudad de Alicante, bueno, hay una pequeña experiencia del año 95, una concesión al campo de Voltebonal, en este caso es en Campello, pero donde realmente empieza a cobrar protagonismo el empleo de las aguas depuradas dentro del sistema hidrológico dentro de la ciudad, es a partir del año 2001-2002 con la aprobación del plan director de utilización del agua. Bueno, en años posteriores, claro, evidentemente, pues se tiene que hacer unas zonas integradas, de la construcción de depósitos de distribución, también garantizar el acceso a los clientes. Bueno, aquí tenemos los datos de las dos depuradoras de Alicante, que están en el terreno municipal de Alicante y en Alicante Norte, en la zona de San Juan de Musamil. Estas son las capacidades. No significa que se esté depurando toda la zona. El Santo Rico depende también del consumo. Como he dicho, pues prácticamente de 2004-2005 nosotros hemos visto que el consumo ha descendido alrededor del 25%. Entonces, claro, luego eso se traduce en que vamos a tener también menos posibilidad de depurar agua. Bueno, lo que queremos enseñaros aquí en esta gráfica, en las tres depuradoras de Rincón de León, Monte de Ojo y de Alicante Norte, es el estado actual, en este caso del año 2016, pero que veáis, por ejemplo, Alicante, Rincón de León, se depuran 18 hectómetros cúbicos, pero solamente llegaron a reutilizarse 6 hectómetros. O sea, a simple vista podemos pensar, bueno, pues se ha dejado perder una oportunidad bastante buena para poder utilizar el agua. Pero luego también tenemos que tener, y esto lo hablábamos antes con Ana, el tema de los derechos de concesión. Bueno, aquí en este gráfico, ¿qué son los derechos de concesión? Es decir, yo, por ejemplo, si tengo una comunidad de regantes, solicito a una depuradora de si puedo utilizar agua depurada, entonces, bueno, se firma una serie de acuerdos y convenios que luego también se tiene que renovar. Entonces, yo tengo un derecho de uso. Por ejemplo, si yo tengo derecho de uso de 5 hectómetros cúbicos y una depuradora, un año ha producido 5 hectómetros cúbicos, pues prácticamente el acceso a esa cantidad de agua la tengo yo. Pero puede ser, por X motivos, que de esos 5 hectómetros cúbicos yo solamente utilice uno. Entonces, dejo de utilizar 4. Entonces, la utilización ha sido menor. Entonces, alguien que, otra comunidad de regantes que podría hacer petición de ese consumo de agua no puede, porque no tiene ese derecho. A no ser que el Real Decreto de 2007 sí que indica que con carácter temporal se puede ceder a otro concesionario o titular de derechos de igual rango siempre teniendo una compensación económica. Claro, tú le dices, bueno, vale, yo te vendo el agua, pero claro, el otro sí dice, bueno, a 0,40, 0,39, pues a lo mejor no me interesa. Eso también hay que tener en cuenta. Bueno, para que veáis el volumen de derecho de concesión, por ejemplo, en Rincón de León,
actualmente hay 10 en que nadie ha podido acceder a ellos. Y es el agua de Rincón de León es agua de calidad, como se ha dicho. Bueno, esto es simplemente para que veáis cómo está ahora mismo. Ahora quizás está un poco más avanzado esto dentro de lo que es la ciudad de Alicante, la red de transporte, del agua regenerada, como sabéis, va una doble red, una red separativa, no puede ir con donde va el agua potable. Entonces, uno de los objetivos de este plan director es hacer un gran cinturón verde de todos los parques existentes, intentar regarlos casi al 100% con agua reutilizada. Luego también crear nuevos espacios, porque se han creado más espacios gracias a que hay más agua, en este caso depurada, y también a clientes particulares. En esta zona de aquí está hermosa, hay una serie de urbanizaciones que, pues, según las últimas reuniones, creo que alrededor de unos 100 particulares que se está abasteciendo a chalés para los jardines con agua reutilizada. Bueno, este es el volumen de agua que se ha reutilizado, que se ha suministrado dentro de la ciudad de Alicante. Quiero que veáis la importancia tanto del ayuntamiento y de los particulares. En total, ahora mismo se está suministrando alrededor de 1 hectómetro cúbico dentro de la ciudad, solamente para el tema de baldío de calles y riego de jardines. Aquí lo tenemos, que representa, si lo comparamos con el total de lo que es el agua suministrada de la ciudad de Alicante, que es alrededor de 23 hectómetros cúbicos, pues representaría el uso de las aguas depuradas alrededor de un 5%. O sea que está bastante bien. Y luego también, claro, tenemos que ver el tema del precio. Aguas de Alicante, por ejemplo, está proporcionando el agua depurada 5 veces más barata que el agua potable, a 0,32, que es totalmente asumible por los clientes. Aguas de Alicante también ha dado un paso más allá, y en el año 2012 se aprobó el plan supramunicipal de reutilización, que el objetivo es ir más allá de los límites del término municipal y ampliar esa red de aguas reutilizadas, vamos casi a Forte, Agos. Esto, como bien ha dicho Antonio, cuesta mucho, hay que invertir bastante, pero por ejemplo en la zona ya de San Vicente, hace un par de meses, yo creo que ya se está inyectando agua regenerada en el Parque del Otorren. Y una curiosidad, en teoría de momento se está suministrando agua que proviene de la depuradora de Rincón de León, pero esto es muy interesante, el tema de los usos industriales que utilizan el agua. Por ejemplo, la Dosa Alacant tiene ya una concesión para hacer el agua, en este caso a San Vicente. Lo que pasa que hace unos meses, según tengo entendido, le faltaba una conexión hacia la carretera de San Vicente, que es por donde va la red general, que viene de Alicante. Bueno, el otro día que estaba invitado a dar una pequeña charla en la Canalosa, en el Nodo de los Nieves, y sacaron el tema de cómo sería interesante el tema de aprovechar el tema de las pluviales. Claro, el tema de las pluviales, y ya lo digo, ahí tenemos que diferenciar si lo vamos a recoger de agua de escorrentía que viene de la ciudad o del campo. Para que os hagáis una idea, el agua que se recoge dentro de la ciudad es incluso más contaminante de la que podemos tirar del retrete, pero suma mucho más en lo que es el coste energético para limpiar. Bueno, en Alicante, en la ciudad de Alicante, ¿qué se ha hecho? Básicamente hay dos grandes obras. La primera de ellas es la del tanque anticontaminación Ingeniero José Rodríguez, más conocido como el depósito de San Gabriel. Bueno, se finalizó en 2011, tiene una capacidad de almacenamiento de 60.000 metros cúbicos, pero el objetivo, a lo mejor algunos de ustedes están pensando, bueno, pues es para almacenar y luego poder usar. No, el objetivo principal es la de recoger aproximadamente el 50% de las primeras escorrentías que se producen en la ciudad cuando hay lluvia. Pero claro, imaginaros este tanque prácticamente en media hora, con una precipitación de 10 litros por metro cuadrado, en media hora se llena. Entonces, una vez que se llena, cortan y ya no entra agua, porque lo que interesa es recoger la primera escorrentía, que es la que está más contaminada. Luego esta agua va a la depuradora Rincón de León, que está aproximadamente a 1 kilómetro. Bueno, esto tiene 14 metros de profundidad, hay que impulsarlo, eso también cuesta, y llevarlo a la depuradora. Y un gran inconveniente que ya lo hemos planteado nosotros es que cuando tenemos el uso de esta agua, cuando la tenemos, es cuando menos se necesita.
porque realmente estaba eso para el río de Cádiz o para el río de Jardines. Entonces, lo que faltaría por hacer es depósitos o pequeños embalses para poder almacenar esta agua una vez que se limpia para que luego se pueda usar. Es decir, si cuando llueve tenemos esta agua, pero no hace falta porque los jardines tienen humedad porque ha llovido, pues no sería eficiente. Bueno, esto para que veáis, esto es muy interesante. Desde que se puso en funcionamiento, bueno, aquí tenemos sobre todo a partir del año 2012, pero para que os fijéis, por meses, cuando se dan los mayores volúmenes de almacenamiento. Evidentemente, en los meses otoñales, que es cuando se dan las precipitaciones, sí que verá que tenemos algún pico de alguna inundación en los temas en los meses de primavera. Y es muy curioso, por ejemplo, creo que era el año 2014, los colores verdes prácticamente no hay, pero por ejemplo el año 2012 y el año 2016, aquí lo tenemos, ha sido uno de los que más agua se ha recogido. Antes mencionaba que en la ciudad de Alicante se suministraban alrededor de 1 hectómetro cúbico de aguas regeneradas. Entonces las pluviales podrían ser más o menos la mitad, o sea que no es tontería. Y sí que sería un recurso, en este caso a gran escala, en construir grandes depósitos, ya se está haciendo en otras ciudades del Mediterráneo, con el objetivo también de mitigar los efectos o adaptación al cambio climático. Como bien ha dicho Antonio antes, pues bueno, ¿qué es lo que nos dicen los modelos? Que las precipitaciones pues, van a ser más intensas, menos días de lluvia, pero también van a ser más intensas. Entonces esto es clave, porque podemos obtener más agua en menos tiempo. Bueno, la otra segunda experiencia que se ha hecho es el Parque Inundable de Tramarja. Este se sitúa en la zona de la playa San Juan. Bueno, si no lo conocen ustedes, está en la zona de lo que se conoce como el campo de golf. Por tanto, como he dicho antes, el objetivo principal no es el de almacenar agua y usarla, sino realmente es el de recoger el agua de esta zona, que es una zona marjalenca que se inunda. Entonces, es una zona donde se han hecho construcciones, urbanizaciones de adosados y entre Agua de Alicante y prácticamente el ayuntamiento pues, decidieron, bueno, veáis que esto no es barato. El anterior, el depósito costó, vamos a ver, eran 15 millones de euros, tenía 15 millones de euros y un poco menos. Bueno, realmente es un parque que tiene un colector, entonces lo que hace es evacuar solamente esta zona de aquí y la evacúa por la avenida Vicente Pérez Gil hacia la zona del parque. Bueno, esa es una de las últimas inundaciones. Esta zona, esto justo está por esta zona, con lo cual esta zona aún se inunda. Pero realmente lo que se evacúa ahí. Bueno, este parque también ha recibido muchos premios. Daros cuenta que esto se construyó en 2015. Las cifras son irrisorias porque tampoco recoge mucha agua de mucha superficie. Pero para que veáis una imagen, esto más o menos es el límite de donde está el parque y se puede inundar hasta esta zona. Aquí, por ejemplo, la imagen está inundado, esto totalmente inundado. Y luego es muy interesante para el tema didáctico porque ya de curso de la Universidad de Alicante se suele visitar para explicar un poco cuál es un sistema de alerta, como a los niños suelen visitarlo. Entonces, ambientalmente y social sí que sirve como de ejemplo para la adaptación al cambio climático o los riesgos naturales. Bueno, Antonio Rijo, me comentó cuando estábamos preparando esta charla que había hablado con Ana y se interesaba un poco el tema de los jardines. Bueno, todo esto es fruto de mi tesis doctoral que finalicé en 2015, aunque yo lo que hice fue analizar la costa de Alicante, los municipios de Alicante. Sí que pienso que esto también tenemos que tener en cuenta en otras áreas del interior. Por ejemplo, me estoy refiriendo a la zona de la Vía de Castalla, en Castalla Internacional, o incluso en la zona del y Petre también hay mucha bastante urbanización de baja densidad. A lo mejor muchos de ustedes pues, tendrán su chaletito, su casita, con su pequeña piscina o césped. Bueno, lo interesante de esto, lo que hicimos fue analizar, dividir la costa de Alicante entre Alicante Norte y Alicante Sur, y litoral sur. Bueno, nosotros vimos, por ejemplo, en la zona norte, por ejemplo, este es un ejemplo de Chalet Altea, como los jardines prácticamente pues, representaban, esto es la superficie, alrededor del 40%. También interesante las áreas pavimentadas que han crecido también en los últimos años y luego explicaremos el porqué. En cambio, en el litoral sur sí que es el 40%, pero las parcelas son mucho más pequeñas, ¿no? Esto es el ejemplo prototípico, ¿no? De Torrevieja, es el del quiero y no puedo. Esto básicamente es por un tema de renta. El caso dispone de un chalet, una pequeña bañera, porque es una bañera, prácticamente no hay que
casi jardines, pavimento, alguna palmera, pero lo importante es tener mucha, tanto de extranjeros como también de españoles. Bueno, esto también es muy interesante a la hora de analizar lo que es la tipología de la vegetación. Nosotros como hipótesis planteamos que bueno, el césped sería la principal especie de vegetación en estas viviendas, pero curiosamente el porcentaje ha alcanzado solamente un 15%. Si vemos otros ejemplos en Estados Unidos, en América, pues otros trabajos un 30%, en el área metropolitana según la renta económica incluso hasta el 50%. ¿Por qué? Porque bueno, el césped siempre se ha asociado a un elemento de poder y prestigio, de prestigio social, y también porque es una tipología de vegetación que está asociada mucho a las familias jóvenes con hijos. Entonces, claro, ¿qué tenemos en la costa? Pues tenemos bastantes jubilados, entonces no se asocia el tipo de vegetación, ¿no? con la clase social. Claro, el césped es una de las especies que también pues, cuesta mucho dinero mantener y tiempo, y sobre todo muchas de las opiniones de los encuestados que hicimos en estos chalets era lo que en Alicante o en España hace mucho calor como para tener este tipo de vecinos, por lo cual pues bueno, podemos poner un poco de manifiesto cómo esa insostenibilidad del modelo urbano que se ha implantado no solo en la costa sino en muchas zonas también del interior pues ha repercutido también en que la demanda de agua, sobre todo de los años 80 y 90, pues haya incrementado. Bueno, algunas de las opiniones, como comentaba, pues bueno, sí que es verdad que han hecho estrategias y cambio en lo que es en la percepción en el exterior del lugar, en el tema de los jardines. Por ejemplo, muchas de las opiniones eran reducción de la superficie de césped, quitar el césped y sustituirlo por plantas mediterráneas más adaptadas al clima, incluso instalación de macetas, pavimentación de jardín, importante la mejora del sistema de riego, sobre todo más eficientes. También esto es muy interesante que lo estamos trabajando en estos últimos 2 o 3 años, es la implementación de la telelectura, lo que son los contadores inteligentes o de lectura. Entonces lo que está haciendo esto por parte, sobre todo para en este caso los usuarios, es que los usuarios tienen un mejor control y gestión de su propio consumo. Pueden ver, pues tiene una fuga o incluso ellos están en la aplicación de gestión de alarmas, pues si hay alguna pérdida o si hay una fuga dentro de la casa. Y bueno, esto es muy interesante también, que aunque no se ha avanzado en lo que es en la zona costera de la Marina Baja o Marina Alta, y tampoco en la zona de la Vega Baja, pero sí se ha hecho una aceleridad. Es el tema del uso de las fuentes no convencionales, en este caso de las aguas utilizadas, sobre todo en la ciudad. En la ciudad de Alicante, ya mostraremos un ejemplo, hicimos un análisis de la evolución del consumo de agua en los chalets donde se está suministrando precisamente el agua utilizada, y el consumo ha descendido un 54% en los últimos, entre 2007 y 2013, un 54%, eso es una barbaridad. Bueno, también esto lo quería mostrar, esto es otra tipología de jardín, es el llamado jardín comunitario, es el de urbanizaciones, sobre todo de viviendas adosadas, y eso también lo podemos asociar a los apartamentos. Bueno, solamente un dato, vamos a ver. En la zona de la comarca de la Marina Baja, incluyendo también Calpe y la Marina Alta, pues el 65% de las urbanizaciones que contamos tenían jardín. Y aquí esto es muy interesante, es que el jardín, la tipología de especie más representativa era el césped, justo al contrario de lo que pasaba en los chalets unifamiliares. Y luego también en la zona de Torrevieja y en la Vega Baja encontramos que muchas urbanizaciones habían pasado totalmente de tener jardín por todo lo que era mayor consumo de agua y también de mantenimiento. Bueno, también ahí hicimos un análisis de una estimación, ¿no?, del consumo de agua de estos jardines. Fijaros, el jardín comunitario alrededor de 800 metros cúbicos, una piscina nosotros también lo hemos calculado, en el caso de que se llenara todos los años, ¿no?, podría consumir al año alrededor de 125, 150 metros cúbicos teniendo en cuenta las pérdidas. También hay que decir que es un poco complejo de calcular el tema del consumo de agua en la piscina porque intervienen muchos factores, por ejemplo la evaporación, la humedad, número de bañistas, pero teniendo en cuenta los principales factores calculamos entonces un jardín comunitario alrededor de 800 metros cúbicos. Pero bueno, esto es una urbanización, con lo cual al final el modelo llega a ser más sostenible que este, que es el de chalet unifamiliar, que el jardín lo estimamos en 200 metros cúbicos porque aquí
en esos 800 el consumo al final se reparte entre todas las viviendas. Si no recuerdo mal, creo que la media de viviendas por urbanización eran 60, alrededor de 60 viviendas. Bueno, esta es una comparación que hemos hecho la superficie de césped entre otros casos de España. ¿Dónde está Alicante? Alicante, los chalets unifamiliares, Alicante, la zona norte, pues alrededor de, por encima de casi del 20%, y en el sur un poco menos, alrededor del 5%, un poco césped. Pero en cambio los comunitarios llegan hasta el 60%. Todo esto obviamente se traduce también en el consumo de agua. Como Alicante se sitúa a la cabeza, desgraciadamente, por el incremento del consumo de agua en este caso. Y luego, muy rápidamente también, solamente por un dato, el tema de las piscinas. En estos nuevos municipios contamos 22.407 piscinas. Eso es una barbaridad. Por ejemplo, Calpe, 4.281 piscinas. Yo me imagino de seguro que será el municipio del entorno mediterráneo con más piscinas por metro cuadrado que tiene Calpe. Todo esto también lo hemos traducido o estimado en el caso de que todas las piscinas se pudieran llenar al año, todos los años, que no es real, pero puede ser el caso. Si todos los vecinos que tienen una piscina deciden llenar esa piscina al año y comparándolo con el consumo total, bueno, el agua suministrada, pues fijaros, por ejemplo, en Rojales, hasta el 20%, hasta el 17%, solamente hablando de piscinas. Y bueno, y yo creo que ya con esto de evidencia, porque me está diciendo, bueno, que Álvaro cuenta el tema de los jardines, las piscinas, con el tema de la decoración, bueno, porque esto es clave. Esta última diapositiva, nosotros analizamos para la ciudad de Alicante, como he dicho antes, por tipologías urbanas, el consumo por vivienda. Bueno, tenemos el núcleo urbano, bloques de apartamentos y viviendas adosadas. Conforme vamos teniendo una tipología en que hay espacio exterior, el consumo de agua se va incrementando. Por ejemplo, un adosado es casi 400. Pero luego, cuando ya un dato llamativo, es que nosotros vimos que bueno, cuando hablamos de consumo por cápita, pues alrededor, en la zona de Alicante estamos en 117 o 119 según el año, pero nosotros hemos llegado a viviendas en que el consumo per cápita está muy por debajo de los 100 litros, que es lo que aconseja, bueno, el límite que establece la Organización Mundial de Salud en esta, no, si una vivienda o no está en ese lugar de la pobreza. Entonces hay muchas viviendas, pues con el núcleo urbano con 244 litros por vivienda, si con que haya 3 habitantes está por debajo de los 100 litros. Bueno, pero lo interesante es el tema de los chalets. En el año 2007, una vivienda de esa tipología consumía más de 2.300 litros vivienda ideal. Vosotros imaginaros 2,3 metros cúbicos, cuando he pasado por alguna hora, si os fijáis lo que es un metro cúbico, ¿no? Esos cubas blancas de plástico, eso es un metro cúbico, pues imaginaros 2 de esas y un poco más. Todo eso es el agua que se consumía en el año 2007 en esta vivienda, en estos hogares. Curiosamente, como he dicho antes, un 54% hasta el año 2013, hasta la mitad, que hemos seguido consumiendo un metro cúbico por vivienda al día. Eso es una burrada, ¿no? Estamos hablando al día. ¿Por qué se traduce todo esto? Pues aquí tenemos la clave. Aquí tenemos el consumo de agua de estas viviendas donde se ha hecho este análisis. Tenemos el agua regenerada y el agua potable. Bueno, pues en el año 2007, en el global de estas viviendas, el consumo de agua reutilizada apenas llegaba al 2%, pues sin embargo llegaba en 2013, que es el 41%. Con lo cual, el agua reutilizada, de momento, aún hay mucho que hacer, mucho que invertir y mucho que estudiar, ¿no? Pero en el caso de Alicante, es un ejemplo que nosotros siempre pues, lo llamamos por bandera, es que están haciendo bien las cosas y aquí están los resultados. Que sí que, por ejemplo, para determinadas tipologías sí que puede ser interesante para el tema del agua suministrada y todo esto relacionado con el cambio climático, con la escasez de agua. Y bueno, yo creo que ya llegamos a las conclusiones que el profesor Antonio... Sí. Bueno, está preguntando Álvaro cuántas conclusiones, porque esta última la terminé anoche a las 12 de la noche y se la pillé para que la anoche estuve leyendo, porque hacía ya algunos años que no leía la ley de saneamiento de la Comunidad Valenciana, la que crea lo que es el canon de saneamiento, que es una ley del año 1992, es esta, bueno, aunque ha sido revisada.
Y entonces, yo recuerdo que hace un año estábamos convocados por el Parlamento Autonómico para participar en una comisión del agua. Y yo propuse allí, ante distintos diputados autonómicos, que EPSA se hiciera cargo también en situaciones como las que estamos sufriendo aquí en la provincia de Alicante y en el Europa, situaciones de escasez de agua, situaciones de necesidad de agua, se hiciera cargo también de la reutilización, de los costes de regeneración del recurso, pero que también participara en la fase de distribución de esos recursos, lo que podemos llamar la fase de reutilización. Entonces, anoche leyendo la ley, el artículo número 1, pues uno lee la gestión y explotación de instalaciones públicas de evacuación, tratamiento y depuración y, como en su caso, reutilización de aguas residuales. Es decir, que la propia ley contempla la posibilidad de que EPSA participe, es una entidad pública que depende de la Generalidad, que es la que está gestionando todo lo que ustedes pagan en ese recibo que hemos visto antes, por saneamiento, por depuración, por alcantarillado, para que participe también en reutilización. Esta posibilidad existe. Bien, aquí hemos puesto distintos precios del agua. Por ejemplo, el agua para riego del trasvase Tajo Segura, los regantes del Tajo Segura, el Tajo Segura no ven un metro cúbico desde el mes de mayo. Pero en el caso de que llegue el agua al Tajo Segura, la tarifa está en 0,09 euros metro cúbico. En cambio, si un regante de la zona regable del Tajo Segura quiere hacer uso de un agua tratada, un agua regenerada, completa, con sistema terciario avanzado, con desalinización, que es lo que cuesta el Rincón de León, es 0,39. Este coste es el que están pagando los regantes de Monforte, 0,39 euros por metro cúbico. Claro, aquí evidentemente hay un factor de coste que yo creo que es decisivo. El hecho de que, curiosamente, es el regante el que tiene que pagar la regeneración completa de ese recurso. Y luego hay otro factor que comentaba con Andrés el otro día, en relación con los sistemas de cultivo y de agricultura ecológica, y es que cada vez más se está exigiendo a los regantes que acrediten el origen del agua que están empleando. Entonces, si uno es agricultor y practica la agricultura ecológica y tu comunidad de regantes no te certifica que estás suministrando un agua completamente impoluta, limpia, etcétera, ¿qué ocurre? Corres el riesgo de que esa certificación de agricultura ecológica se pierda. Entonces, sí que es cierto que yo creo que lo que tenemos que hacer es avanzar hacia sistemas de depuración y regeneración que despejen cualquier incertidumbre, que ofrezcan un agua de una calidad óptima y contrastada y además certificada. En este caso, quien tiene que certificar es la propia EPSA, la propia administración. Un regante no tiene por qué estar certificando, una comunidad de regante no tiene por qué estar certificando el agua, porque, digamos, tú tienes el uso de esa agua en concesión. El agua no es tuya, es en concesión. Es quien te concede el agua quien tiene que, en este caso, certificar que el agua reúne todas las condiciones. Esto no ocurre en estos momentos. Bueno, hemos calculado, lo que les decíamos anteriormente, ese binomio agua-energía, claro, hay que reutilizar el agua, hay que regenerarla, pero esto tiene sus costes. Los costes económicos son importantes y los costes energéticos. Nosotros hemos comparado también lo que es el coste energético, por ejemplo, de lo que es el agua del Tajo Segura. El agua del Tajo Segura tiene un coste energético de 1,11 kWh metro cúbico. Es un trasvase en términos energéticos muy eficiente. Si lo comparamos con el coste energético que tiene la desalinización, que ahora es la fuente que está sustituyendo al trasvase Tajo Segura, tal y como pretendía la ministra anterior a la anterior de la que tenemos, la ministra Cristina Narbona, sustituir el agua del Tajo Segura con agua de las desalinizadoras, que es lo que está ocurriendo ahora, pues resulta que comparamos el Tajo Segura, 1,11 kWh metro cúbico, lo comparamos con las desalinizadoras, 4,50. O sea, que triplica o multiplica por 4 el consumo de energía. Luego también, si comparamos ahora, sumamos todos los costes de primario, secundario y terciario avanzado, en reutilización se sube casi a 5 kilovatios hora metro cúbico. Esto es lo que cuesta. Luego,
yo creo, bueno, aquí Álvaro ha hecho una relación de aspectos que consideramos vitales solucionar. Está la cuestión de la calidad. Hay que garantizar un recurso de calidad, hay que garantizarlo y hay que acreditarlo. Uno tiene que decir, oiga, mire, yo estoy haciendo uso de esta agua y yo sé que con esta agua, con unos controles serios, rigurosos y frecuentes de calidad, que digamos que uno tenga, digamos, la garantía plena de que el agua tiene una calidad de acuerdo al uso que tú le estás dando. Luego, nosotros hemos considerado que Rincón de León a 0,39 euros. Esto es un coste que duplica a los costes que se están barajando para el trasvase Júcar-Vinalopó. Está duplicando. Entonces, claro, si queremos hacer uso de agua regenerada, evidentemente, quizás Rincón de León, donde menos potencial tiene de reutilización, es en Aspe o es en Monforte. ¿Por qué? Por el tema del consumo energético del bombeo. Luego, lo que consideramos también es que los precios de regeneración, los costes finales que debe pagar el agricultor nunca deberían superar los 0,20 euros, puesta el agua regenerada a pie de parcela. Y todos los que sean agricultores y regantes sabrán que pagar por agua regenerada más de 0,20 euros cuando tienen una fuente de suministro que es más barata que esto es excesivo. Lo que ha comentado también antes Álvaro, hay que dedicar una mayor flexibilidad al régimen concesional, pero claro, aquí la administración no quiere meterse. Porque claro, si ya se introduce en este avispero, tendríamos también que exigirle que se metieran en el avispero de las concesiones que tienen los regadíos históricos. Los regadíos del Bajo Ebro, 20.000, 25.000 metros cúbicos por hectárea año, los regadíos de los regantes del Bajo Júcar, 12.000, 15.000, 16.000 metros cúbicos por hectárea año, que son dotaciones que no son para arrozar, son para cítricos en muchos casos. Entonces, claro, aquí hemos puesto mayor flexibilidad, pero considerando que aquí la administración, pues, realmente si fuera valiente, pues, podría corregir el problema de la escasez de agua en España en pocos meses, corrigiendo y modificando el régimen concesional y ajustándonos a los consumos, a la realidad del consumo. En Vinalopó no se ha hecho una gran nueva infraestructura en materia de distribución de agua depurada desde 1978, desde IDA, desde que se hizo el bombeo desde el Rincón de León. Yo no recuerdo así lo que es una obra de envergadura en relación con lo que es la utilización de residuales de esa magnitud. Ya no se ha hecho. Entonces, ¿hacia dónde deberíamos avanzar? Hacia sistemas, aunque sea caro, pero deberíamos avanzar hacia sistemas de distribución dobles, es decir, que permitan a una comunidad regante decir, mira, yo estoy suministrando agua depurada y yo sé que el regante, cuando le está dando al riego por goteo, está consumiendo agua depurada. Ahora, imagínense lo difícil que es para un agricultor que está practicando agricultura ecológica, patata ecológica. Imagínense, ¿ustedes saben que con patata ecológica se podría regar con agua depurada? ¿Quién te garantiza que esa agua depurada tiene las condiciones, los requisitos de sanidad, fitosanitarios, etcétera, necesarios? Eso es lo que puede garantizar. Entonces, aunque sea carísimo en estos momentos plantearlo, deberíamos avanzar hacia modelos de distribución dual, donde podemos distribuir agua para riego blanca y agua para riego depurada. ¿Que es caro? Sí que es caro. Pero que finalmente esto es lo que podría evitar numerosos problemas. Esto ya se está haciendo también en la zona de la Marina Baja. En la zona de la Marina Baja, los regantes tienen sistemas de distribución para el agua blanca y sistemas de distribución para el agua depurada. Bien, no solamente hay que invertir en esos sistemas, sino también en regulación. Luego también hemos puesto aquí una idea relativa a las redes de saneamiento. Las redes de distribución dentro de las ciudades tienen unos sistemas de control formidables a la hora de saber cuánta agua entra y cuánta agua sale por la tubería. Bueno, pues en lo que es la red de saneamiento esto no se aplica. Para las compañías esto es caro. Para las compañías concesionarias esto es caro, pero debería llevarse a eso. Deberíamos saber cuánta agua llega a una tubería de saneamiento y saber cuánta sale. ¿Por qué? Porque lo que hemos comprobado en zonas costeras, en ciudades costeras, es que muchas de estas tuberías son de los años 50 y 60. Necesitan modernización. Muchas de ellas lo que registran que es intrusión de los acuíferos, son acuíferos costeros, es agua salinizada y luego esa agua salinizada o agua del mar directamente va a la depuradora. Entonces, claro, ahí estamos mermando las posibilidades de reutilización y en su caso, si hay reutilización, estamos perjudicando a quienes, a los agricultores, a los regantes.
Hay que invertir mucho más. Lo que ha comentado Álvaro, digamos que en su tesis doctoral lo que ha demostrado es que en el apartado del riego de parques, jardines, baldes de calles, aquí hay, aquí hay un gran potencial de crecimiento. Esto, pues por ejemplo, en grandes ciudades como Barcelona, como Madrid, apenas se practica. Y en ciudades de aquí del entorno, bueno, ahora empieza a practicarse en Alicante. Digamos que ha tenido un gran crecimiento, pero que hay otras ciudades donde estos sistemas de distribución, de suministro para regar parques y jardines no existen. Bien, esta idea me parece que es fundamental. Aquí no se cumple el principio de que quien contamina paga. ¿Por qué? Pues contaminamos todos nosotros en las casas. Contaminan en las industrias, en los comercios, en los restaurantes. En cambio, la calidad del agua que estamos consumiendo, esa calidad no es retornada al ciclo hidrológico en las mismas condiciones de calidad. Luego también lo que se resiente son los medios acuáticos, las masas de agua en este caso. Lo del control de la carga contaminante. Eso también se podría aplicar a los sistemas de sectorización de la red. Es verdad que existe una escasa aceptación, esto lo hemos puesto como una conclusión, pero claro, ¿por qué existe una escasa aceptación hacia el empleo de aguas residuales? Porque no se garantiza la calidad. Entonces, claro, el agricultor es reticente a utilizar un recurso que, además que te pueden cobrar 0,20, 0,25, tú estás pagando el coste de la regeneración, pero nadie te garantiza que ese recurso tiene la calidad que tú necesitas, para el uso que tú le estás destinando. Hemos puesto aquí prohibido el uso para agricultura ecológica. Y quiero hacer referencia de nuevo a lo que les hemos dicho anteriormente, es decir, no hay ninguna norma que taxativamente diga que no podemos utilizar agua depurada en la agricultura ecológica, pero desde luego los diferentes trabajos que hemos consultado desaconsejan el empleo de agua depurada en la agricultura ecológica. Lo desaconsejan, pero por completo. Luego, es verdad que hay que cuidar esto, el destino de estas aguas para caudales ambientales. ¿Por qué? Porque hay depuradoras, sobre todo en zonas industriales, que están registrando contaminantes que yo creo que no aparecen ni en las analíticas. Ayer, en la lectura de una tesis doctoral que se defendió en nuestra universidad, en el Instituto de Geografía, un profesor, un compañero nuestro, decía que en la zona de Barcelona, donde hay contaminación industrial de origen muy diverso, bueno, están detectando que los peces cambian de sexo. Por lo visto, hay contaminantes que hacen, imagino que hormonas que hacen que los peces cambien de sexo. O sea que el problema de los contaminantes emergentes es muy importante. Es una gravísima amenaza para los ecosistemas. Luego, esto todos los ciudadanos deberíamos exigir que haya una mejor gobernanza y una mayor coordinación entre las administraciones. Aquí las administraciones, unas lanzan pelotas pelotas no son piedras. La Generalidad contra el Ministerio de la pelota, claro, y siempre de por medio ¿quiénes están? Los usuarios al final. Están los regantes, están los ríos, están los abastecimientos. Esto debe acabar, deben coordinarse las administraciones, porque al final lo que están poniendo en riesgo que son actividades económicas, intereses ambientales. Y esto yo creo que es importante. Y en materia de protección de residuales es donde más descoordinación hay. Bueno, esto yo creo que ha quedado demostrado lo que es el potencial que tiene las aguas residuales depuradas bien regeneradas con una medida adaptativa frente al cambio climático. Y no ya frente al cambio climático, sino para hacer frente a sequías y a la escasez de agua, independientemente de lo que es el cambio climático. Y nada, aquí Álvaro ha preparado esta diapositiva final y quedamos a su disposición por si quieren comentar algún aspecto que me haya quedado claro. Yo me llevo dos o tres conceptos. Primero, que la reutilización de las aguas que se está haciendo no es suficiente. Se está depurando muchísimo más que se está reutilizando. No sé si lo he cogido yo bien o es otra sensación que me ha dado. Segundo, que os quería decir que he visto que hay una gran descoordinación por parte de las urbanizaciones y por parte de todas, de todo el aspecto urbanístico que se ha generado
en nuestra comarca y en realidad en toda España. Y tercero, si hay esa gran descoordinación, esa es mi última pregunta, esa gran descoordinación entre las diversas administraciones, ¿por qué este tema tan sensible como es el agua no está más divulgado para que los usuarios, que somos todos, porque todos bebemos, todos comemos, y para comer necesitamos que se cultive, y para que se cultive necesitamos el agua, no se trabaja más a nivel de sociedad? Muchísimas gracias. Bien, sobre lo que ha comentado usted en relación con lo que ocurrió fundamentalmente hasta la gran crisis del sector financiero, del sector inmobiliario de 2007-2008, de esa expansión desaforada del urbanismo, y no solamente el urbanismo en la provincia de Alicante, sino esto fue en líneas generales en todo el litoral mediterráneo. Es cierto que yo creo que se vivió una época de lo que primó fue un planteamiento completamente minero en cuanto a ocupación y explotación del territorio. Esto es cierto, y desde luego desde el punto de vista de lo que era el consumo de agua o de la planificación del uso urbano del agua, yo creo que se meditó muy poco. Esto lleva también consigo a que reflexionemos sobre los vínculos que hay entre los consumos de agua, los usos del agua y las actividades productivas. Evidentemente yo creo que hay una tarea pendiente en España, que es una tarea que creo que es fundamental, que es la incorporación plena y real de lo que es la planificación hidrológica, la planificación del agua, del uso del agua, con la planificación del territorio. No solamente en cuestiones urbanísticas, sino también, por ejemplo, en cuestiones de la PAC. Es decir, que uno de los grandes problemas que ha tenido, por ejemplo, el río Júcar, no es el trasvase del Camino del Polo. El Camino del Polo nunca ha sido una amenaza para el río Júcar. La gran amenaza que ha tenido el río Júcar, por ejemplo, y esto hay que decirlo, es la sobreexplotación de la Mancha Oriental, del gran acuífero de la Mancha Oriental. Y esto tiene nombre y apellido, se llama política agraria comunitaria, porque la política agraria comunitaria lo que favorecía es que las subvenciones que recibían los agricultores, cuanto más producían, más recibían, más cereal, más producían, más cereales. ¿Cómo se producía más? El regadío. Entonces, esto provocó lo que fue la sobreexplotación del acuífero de la Mancha Oriental, un acuífero que todos los años registra una sobreexplotación de 100 kilómetros cúbicos. Esa es una de las grandes amenazas de Júcar y no el trasvase de Camino. Entonces, eso es cierto, hace falta una mayor coordinación de lo que es la política del agua con la política del territorio, y no solamente en los aspectos urbanísticos. Luego es verdad también lo que usted ha comentado, es decir, que si uno analiza ahora las cifras, volúmenes depurados, volúmenes reutilizados, pues bueno, la provincia de Alicante obviamente es de las provincias que más reutiliza de España. Pero si es que analizamos ahora lo que reutiliza Madrid, que está en una situación de prealerta o ya en una situación bastante avanzada en cuanto a lo que es la sequía, pues ahí la reutilización que hay de aguas residuales dentro de la propia ciudad de Madrid, donde el potencial de reutilización, como hemos visto, es muy elevado, pues no recuerdo bien, pero creo que son 25 hectómetros cúbicos, que comparado a esto con 600 hectómetros cúbicos de consumo de agua potable y depuración, esto es irrisorio. Entonces, hace falta, digamos, yo creo que avanzar mucho más en esa cultura de autorización, pero aquí con la implicación de todos. Y evidentemente, yo creo que aquí, que también lo comentaba usted, lo que es lamentable es que, pero esto yo creo que lo llevamos sufriendo muchísimos años, la falta de coordinación entre las administraciones. Luego también, yo creo, la desconsideración que en ocasiones las administraciones prestan hacia los usuarios, hacia los colectivos ecologistas, hacia los colectivos ciudadanos. Creo que se puede avanzar mucho más, ¿no? Y entre todos yo creo que sobre todo sentándose a una mesa y sobre todo con un discurso y con claves técnicas, incorporando también los aspectos ambientales, se podría llegar a soluciones completamente viables en España para solucionar el problema de la escasez de agua. Estoy convencido de ello. Es una cuestión ya de voluntad política, pero por el momento ahora parece que están en una fase de elaboración del llamado Pacto Nacional del Agua, pero bueno, esto realmente yo creo que es perder la perspectiva, creo, no se está haciendo demasiado bien. ¿Alguna otra pregunta? Tengo una pregunta nada más, porque recientemente he tenido una reunión con la Confederación Hidrográfica del Júcar, también he tenido una conversación con el Sitio de Diputación,
Y tú desde la universidad, esta opacidad a la hora de proporcionar datos y que una vez que los obtienes, esta disparidad de valoración del tema, ¿a qué crees que obedece? Porque yo, por mucho que me lo pregunto, no alcanzo a entender cómo es posible que una situación que la población y la ciudadanía percibe como dramática, ambientalmente no puede traer un comentario. Porque, sin embargo, el diagnóstico y el análisis es tan dispar entre administraciones. Bueno, uno podría pensar, es por el origen de los datos. Por el origen de los datos que puede ofrecer la Junta Central de Vinalopó son los mismos, los que ofrece el ciclo hídrico que los que ofrece a la Oficina de Planificación Hidrológica. Los datos son los mismos. Ahora, una cosa distinta creo que es la interpretación de esos datos y el uso o el empleo de esos datos. Y ahí es donde verdaderamente me preocupa. Me preocupa ¿por qué? Porque ahí sí que yo creo que la Confederación, me refiero a la Perjuca, yo creo que no ha actuado de una forma demasiado elegante con el Vinalopó. Recuerdo una de las, sí, lo estoy diciendo de una forma educada, pero que me tengo que ir a la universidad no me perder las formas. Recuerdo las alegaciones que hice al plan de cuenca de primera generación 2009-2015. Hice una alegación muy importante en el sentido de que se estaban recortando los derechos de riego, los derechos de uso de los regantes del Vinalopó. Esto es algo que solamente se ha hecho para el sistema de explotación Vinalopó Alacantí, no para el resto del sistema de explotación. Entonces, claro, yo por lo que tú comentabas, a mí lo que me preocupa es el uso que se hace después de esos datos. Especialmente lo que me preocupa. Luego también debo indicarte, Ana, que en ocasiones la Confederación, los datos que maneja son datos que yo creo que no son datos que obedezcan, digamos, a verificaciones reales de situaciones hidrológicas, de consumo, de suministro, son más bien estimaciones. Esto a mí me parece muy, muy preocupante. Luego también hay ocasiones donde la culpa no es de la administración. Yo recuerdo que tuve la oportunidad de colaborar con los técnicos de la Confederación Hidrográfica de Júcar y los del Ministerio de Medio Ambiente en el año 2003, porque la demarcación de Júcar fue elegida como cuenca piloto para la transposición de la Directiva Marco del Agua. Bueno, le pedimos unos datos de consumo y suministro de agua a una empresa de Castellón, que voy a decir, lo puedo decir públicamente, que no aceptan los Unidos, que es FAS, Fomento Agrícola Castellonense Sociedad, es una empresa privada. Y por varias vías intentamos acceder a esos datos. No nos suministraron los datos de esa empresa. Entonces, hay ocasiones en las cuales la administración llega a donde llega, pero claro, luego ves que hay usuarios que actúan de buena fe y otros que te niegan el agua literalmente. Yo veo ahí una falta de criterio y yo creo que hay una disparidad en cuanto a las actuaciones, ¿no? Pero preocupa a veces que sí, que los datos del ciclo hídrico señalan una cosa, los de la Confederación otra, los de la Dirección General del Agua otra, los de la Dirección General del Agua sí, por eso, porque te has olvidado de la Dirección General del Agua también. Entonces, es una pena, porque esto lo que revela es que yo creo que nos está tratando con demasiado rigor la cuestión del agua. Los datos deberían ser los que son, no los que aparentan ser que son. Entonces, claro, uno puede pensar lo que te he dicho anteriormente, que el uso que se hace de ellos no es el uso más correcto. Ha hecho usted mención antes a Cortero de Paya, el precio que resultaría el agua viniendo para acá, el que estamos hablando de la ciudad de los Marqueses. Y aquí en este teatro estuvo el señor Marulán junto con el comisario de Agua de Valencia hace unos años y se defendió hasta la saciedad el que viniese el agua de Cortero de Paya. Según, no sé si he escuchado bien, se han enterrado 400 millones de euros y se está trayendo el agua que cuesta a doble precio. Que aquí se le dijo al señor Marugán, uno de los asistentes,
que mientras que nos corriese sangre por las venas se defenderíamos que viniese algo de corte de allá, por razones obvias, y era que no había que elevar el coste del fluido eléctrico. Y esto hace muchos años, recién fallecido nuestro gran alcalde, don Miguel Borja. Y yo pregunto, si la administración conoce todo esto, si la administración es consciente de que está tirando el dinero y el agua de las depuradoras, ¿no podrían ellos regenerarlas como usted ha dicho? Los agricultores, acabamos de escucharle a ustedes, bueno, yo soy agricultor de nombre ya, porque en la cara lo llevo la edad que tengo, ¿no? Pero gracias a la agricultura he sacado a mi familia. Y el agua para mí es vida. La agricultura la he defendido y la defenderé siempre, porque donde hay yeguas, como le dije al señor Marugán, otros nacen. Donde hay agricultores, siempre saldrá, y hay agricultura, siempre habrá. Pero si no tenemos agua buena, el agua es vida. Y yo pregunto, ahora nos vamos de aquí escuchando a usted, y yo me voy confundido. ¿O es que la administración cree que somos unos tontos, o son ellos los tontos? ¿O a dónde nos tenemos que dirigir? Porque yo le he escuchado a usted y estoy atónito de las verdades, como usted acaba de decir. Y pregunto, ¿qué hacemos los agricultores? Le escuchamos a usted y nos vamos malo, porque todos estos años que han pasado repitiéndole ahora a usted la frase que le decimos a él, ¿a dónde tenemos que dirigirnos los agricultores? ¿A la comunidad de regantes nuestras? Si están luchando noche y día, ¿qué es lo que tenemos que hacer? A ver si nos da usted una idea, porque aquí hay 3 presidentes de comunidades. A ver si nos da una idea para, en los últimos años de mi vida, que me haya resuelto el problema de aquí, con agua totalmente regenerada, aunque sea de la depuradora, que la misma agua depurada se regeneraba y se reutilizaba para beber. Entonces, es cuestión de dinero. El hacer un agua, como usted ha dicho, una agua buena de, digamos, de las depuradoras. Si la situación es tan crítica y nos cuesta tanto dinero como está costando el elevarla del azul de la Marquesa y demás, no sé, las cabezas pensando, yo verdaderamente soy un iluso, porque cada día estoy mejor. Pero, ¿cómo no? Esta conferencia que nos ha dado usted tan maravillosa, a ver si a la Narbona o a la Cesarina o a quien sea se la dice usted y le llega un poco más. Muchas gracias. Bueno, sí, le agradezco mucho el comentario. Yo tuve también la oportunidad de conocer a José Antonio Marugán, José María. Sí. Marugán. Y de hecho yo quiero recordar que aquella vez también estuve yo en esa charla, vino con el comisario de agua. Porque era don Manuel Alcalde, sí. Bien, bueno, todos los que conocemos de cerca la historia de cómo surge el Júcar Viñalopó, que es una historia que surge por allá por el año 1420, el día 27 de mayo de 1420, el Concejo de Elche solicita permiso a los señores de Millena para pasar el agua. Esto no es de ayer, ¿no? Yo creo que históricamente ha habido una reivindicación histórica de los regantes alicantinos para que agua de otras cuencas viniera y concretamente agua del Júcar. Luego se repite en el siglo XIX y bueno, yo creo que esta solución no es la que esperábamos ni la que merecemos. Sobre la administración, ¿qué ocurre con la administración para que la misma administración sí. Sí. ¿Qué interpretación podemos darle desde la lógica, desde la razón, al por qué los políticos son capaces de tomar este tipo de decisiones?
Pues yo creo que son decisiones que entran dentro del terreno de la propia política. Y en ocasiones esas decisiones están alejadas de lo que podemos llamar criterios estrictamente técnicos. ¿Cómo es posible que lo que se llamó el gran proyecto, esto una denominación que aplicó la Unión Europea, el gran proyecto Júcar-Vinalopó, que fue lo que permitió la financiación por parte del Banco Europeo de Inversiones, considerada en documentos oficiales de la Unión Europea, del propio Banco Europeo de Inversiones, como una obra técnica, económica y ambientalmente viable, una obra, digamos, impecable, para que transcurridos pocos meses después de unas elecciones, y esto fue, si no recuerdo mal, en 2005, cuando se decidió cambiar la toma, fue julio de 2005 cuando se decidió cambiar la toma, pues el señor Marugan pasó de decir que, yo no estaba en ese momento, de decir que por la tubería, visitando esas obras que yo les enseñaba anteriormente, que por esa tubería iba a pasar mucha agua, a que en pocas horas aquella solución ya era una solución inviable y demás. ¿Qué es lo que pasó? Yo creo que fueron factores políticos, eminentemente políticos, que intervinieron también los regantes de otras comarcas, posiblemente también. Yo creo que fueron motivos eminentemente políticos. Como también han sido motivos eminentemente políticos los que creo que han impedido el hecho de que la misma opción política que empezó el trasvase Júcar-Vinalopó, que lleva ya 4 o 6 años en el gobierno de la nación, no haya decidido acabar lo que empezó. Entonces, claro, uno analiza las actitudes de unas administraciones, de unos partidos políticos, y al final resulta que aquí los únicos que hemos perdido somos todos nosotros, y también los abastecimientos, porque hay un dato que antes no hemos comentado. Es decir, va a haber 270.000 habitantes del Vinalopó, el sistema de explotación, que van a tener que continuar bebiendo de los acuíferos. Esto hay que decirlo, ¿por qué? Porque el agua de la Marquesa para beber, francamente, yo creo que es un peligro sanitario. Entonces, realmente yo creo que aquí hemos salido perdiendo todos. ¿Qué podemos hacer? Pues yo creo que lo que hay que hacer es no dejar nunca de defender aquello que uno entiende que es justo y que es bueno para esta tierra. Yo, aunque cada vez, digamos, he aparecido menos en medios de prensa y demás, pero cuando puedo, yo lo digo igual que lo estoy diciendo aquí. La solución Júcar-Vinalopó, tal y como está planteada en este momento, es una solución inviable en términos económicos, es una solución inviable en términos ambientales, porque no pone fin a la sobreexplotación de acuíferos, porque no garantiza el suministro de esos 270.000 habitantes. Hacen falta 25 o 30 hectómetros cúbicos de agua buena, de agua de calidad, para beber. Y otra parte importante de agua de calidad también para determinados cultivos que no pueden regarse con agua depurada y que también tienen riesgo si se regan con agua de la Marquesa. Entonces estamos hablando de 35 o 40 hectómetros cúbicos. Si el gran problema que hay ahora de índole política son 30 o 40 hectómetros cúbicos, ¿no se puede solucionar ese problema? Evidentemente, yo creo que sí, que con voluntad política se puede solucionar. Pero en estos momentos yo creo que después de haber expuesto gráficos que les he puesto anteriormente, donde se puede comprobar lo que se ha invertido en los últimos años en materia de aguas, la política del agua en estos momentos no es una prioridad para este gobierno. Esto hay que decirlo, no es una prioridad. Porque un asunto que creo yo menor, es un asunto menor, el solucionar el Júcar-Vinalopó es una decisión política como la que puso patas arriba el proyecto, como la que destrozó el proyecto. Es una solución política. Porque estamos hablando de 35 o 40 hectómetros cúbicos. No estamos hablando de 1.050 hectómetros cúbicos como se debe. Estamos tratando de un volumen de agua que yo entiendo que es completamente viable y razonable solicitar a la administración para que venga a través del Júcar-Vinalopó. Y luego el agua de la Marquesa, pues, el gran inconveniente que tiene, además de esos 770 metros de columna de agua que hay de bombeo desde Cullera hasta Villena, es el tema de la calidad. El tema de la calidad, en los últimos años se ha salvado soltando agua desde Tous. ¿Por qué? Porque cuanto más agua sueltas de Tous, luego la contaminación que hay en la ciudad de la Marquesa es menor. Pero ¿qué va a ocurrir ahora si nos enfrentamos a 2 o 3 años de sequía? Pues
que posiblemente esas analíticas del 2006-2007 vuelvan a repetirse. ¿Por qué? Porque lo que llega al río, esto lo tenemos todos también bastante estudiado, llegan 50 hectómetros cúbicos de agua depurada de las depuradoras de la ribera de Tuca. Llegan al río. Es el agua que nos estamos trayendo. Llegan los lixiviados de la agricultura. Y en los cítricos, saben ustedes, bueno, pues que a pesar de mucha agricultura integrada y todo esto, pues el clorpirífero y todo tipo de pesticidas y fitosanitarios se siguen empleando. Entonces, ese problema es un problema de difícil solución. Sobre todo yo creo que en años de sequía, cuando desde Tous no se suelte agua. Ahora, si se suelta agua desde Tous, pues a la ciudad marquesa pues llegará agua que tendrá calidad. Insisto, en el año 2016, el último año, únicamente un mes no cumplía el agua la calidad, únicamente un mes. El resto de meses sí que cumplía. Ahora, encontraron mercurio en los peces. ¿Por qué encuentran mercurio en los peces? ¿Qué es por casualidad? ¿No? Es una decisión política, yo lo tengo muy claro. Eso yo creo que todos los que han seguido de cerca el problema del Cuerno saben que es una decisión política y está en manos de la política, lamentablemente está en manos de la política. ¿Qué podemos hacer? Ya que es viernes, pues hay una diapositiva que le dije a Álvaro que quitara, la de las rogativas pro pluvia. Antes, cuando no llovía, pues sacábamos a la Virgen a ver si llovía. Pues igual pues nos tocará sacar a la Virgen de las Nieves a ver si por fin, pues no es que llueva, pero sí que ponga solución a este tipo de disparates. Y a veces, y quizás a lo mejor con una rogativa de estas, pues encontramos alguna solución.